Hola gente, espero que estén bien. Aquí está el nuevo capítulo, espero que le guste. Nota: este fanfic no me pertenece, el nombre del creador está en la descripción del video. Fin de nota y que comience el capítulo. Capítulo 2. Avanzando. Había pasado un mes desde que Naruto recibió la bendición de Estia en su espalda. Al recibirlo, se apresuró a romper récords, como la mayoría de los monstruos asesinados en el primer día por un novato. Incluso superó a los experimentados de nivel 1 que emigraron a horario desde otros lugares. La vida se veía bien para la nueva familia Estia, ya que la cantidad de ingresos generados por el chico excedía la de las fiestas experimentadas. Cuando tomas en cuenta la renuencia de Naruto a gastar dinero en cualquier cosa que no sean armas, te quedará una cantidad sorprendente. Ganarían mucho más dinero si Estia no insistiera en que no tiene la costumbre de ir a la mazmorra por la noche, ya que la diosa lo conocía muy bien ahora. No dejaría de hacer mazmorras hasta que recordara que era hora de desayunar. Se sorprendió cuando él reveló que tenía una habilidad única que le otorgaba la regeneración y el sustento propios. Al principio, pensó que sus instintos divinos estaban mal, pero cuando Naruto demostró su autorregeneración cortándose la muñeca, supo que era verdad. Entró en pánico e intentó usar uno de los cojines del sofá para detener el flujo de sangre y funcionó. La sangre dejó de difundirse. Usando su conocimiento en biología, se aseguró de que no se suponía que su intento fuera capaz de detener la sangre, por lo que retiró lentamente la almohada de su muñeca y descubrió que la herida había desaparecido. Fue tan impactante para ella que rápidamente obligó a Naruto a arrodillarse y lo sermoneó sobre hacer algo tan peligroso. Debido a que se mostró su autorregeneración, Estia sintió que la parte de autosuficiencia también era cierta. Eso no cambiaba el hecho de que ella quería que él comiera, pero él se negaba la mayor parte del tiempo, creando una pequeña brecha entre ellos. La divinidad de Estia está relacionada con el hogar y la familia, y la comida es uno de los factores que hacen que las familias se lleven mejor. No es que quisiera poder ni nada, no es que pudiera usarlo, pero la divinidad de un dios está estrechamente ligada a su personalidad. Generalmente. Estia había asumido el papel de una madre cariñosa que quería lo mejor para su hijo y Naruto no tenía quejas porque no fue difícil promoverla de ser esa hermana mayor confiable a ser madre, incluso si parecía que lo era. El padre a veces. Una cosa que molestaba mucho a Estia era el comportamiento típico de Naruto. Cuando no estaba con ella, era taciturno, nunca hablaba a menos que le hablaran y tenía una seriedad constante. No fue grosero, a propósito, ya que el estándar en el que se mantenía era muy alto. Su puntualidad, por ejemplo, rayaba en la obsesión. Nunca se despidió diciendo hasta luego, sino que optó por ser específico a qué hora regresará. Si no cumplía con estos tiempos autoimpuestos, entonces se molestaría un poco consigo mismo antes de superarlo rápidamente. Ella sospechó que esto estaba relacionado con un trauma que tuvo en su infancia porque, cuando le preguntó al respecto, él también pareció sorprendido. Las circunstancias de Naruto le robaron su vida social. Los humanos, los demi-humanos, no importan, ya que una especie transmite involuntariamente sus deseos a través de pequeñas expresiones. Llevaba una máscara maldita que no se quitaba y una capa que ocultaba su cuerpo. Una cosa que los humanos tienen en común es lo débiles que son. No se parecen en nada a las grandes bestias salvajes, ya que requieren mucho más para sobrevivir. Alimentos, refugio y protección de otras personas que podrían querer sus recursos. Están unidos por su deseo de sobrevivir, por lo que aprendieron a cooperar y formar sociedades donde se pudieran satisfacer sus necesidades y deseos. Ese es el principal problema de Naruto. Sus habilidades lo obligaron a saltarse un requisito para una vida social digna. Nunca tuvo hambre. Nunca requirió seguridad porque detectaría el peligro cuando estuviera a kilómetros de distancia. Nunca dormía, lo que significa que, en teoría, podría hacer todo lo que una sociedad puede hacer, aunque a un ritmo mucho más lento. Como persona, era astuto y austero. Tenía demasiados intereses pasajeros que descartaba como innecesarios, como la comida, sin importar lo bien que oliera. ¿Tentación? Sí, pero su fuerza de voluntad por lo general empequeñecía sus deseos. Hizo cosas diciendo que las estaba haciendo por ella, lo cual era muy dulce, pero estaba llevándolo demasiado lejos. Hasta el momento que la diosa comenzó a involucrarse activamente en su vida social. Era una persona, no una especie de autómata, por lo que no podía vivir de la forma en que vivía, sin contacto con nadie. Solo ella, sus pasatiempos y la mazmorra. Nada más. Él siempre decía estar bien y su intuición divina le confirmó que era verdad, pero ella podía verlo.
No lo era, mostraba signos de ansiedad social y diversos grados de incomodidad social al interactuar con las personas. Un buen ejemplo fue el día 4 de la semana 2. La pareja había ido al distrito comercial a comprar miso. Una encantadora anciana era la propietaria del puesto y, naturalmente, era la que los atendía. Oh, aquí hay algo que no ves todos los días, gente que no es del este buscando a miso. Sí, respondió Naruto tontamente. La mayoría de la gente no sería capaz de notar el cambio incómodo en su tono. Era como si estuviera completamente sorprendido por la dama que intentaba una pequeña charla. Le recordó a Estia a las personas con respuestas preestablecidas que se volvieron inútiles porque las personas con las que interactuaban no dieron la pregunta correcta. Entonces, ¿qué vas a cocinar?, preguntó ella con una sonrisa agradable. Comida. Estia le dio un codazo. Miso salmón, corrigió torpemente. Fue bastante divertido. Divirtió tanto a la diosa que se rió abiertamente con la anciana antes de pagar por el producto deseado. Estia lo comparó con un bebé bien informado. Habilidades excepcionales para resolver problemas en cosas a las que están acostumbrados y conocen, pero cuando se trata de entornos a los que no están acostumbrados, buscan a tientas e intentan desesperadamente encontrar una respuesta lógica. Conocía la etiqueta social, pero no la había sentido mucho hasta días recientes. Después de interrogarlo más, descubrió que cuando todavía vivía en su aldea, se había convertido en una especie de paria y, por eso, rara vez tenía interacciones casuales. Mencionó que tenía algunos amigos, el más notable se llamaba Hake. Naruto mencionó que generalmente era más hablador cuando Hake y su madre estaban cerca. Se sintió aliviada al saber que tenía un sólido punto de partida. Su demostración de torpeza social fue una vez en la luna azul, ya que era austero, priorizando sus deberes sobre lo que quería o sentía hasta el punto de que parecía que no quería nada excepto hacer sus pasatiempos. Sus habilidades artísticas fueron sorprendentemente buenas, mostrando dominio sobre el sombreado, el punteado y era decente para pintar con acuarelas. Ella le habría presentado a alguien que fuera bueno en las artes como Apolo, pero esa deidad era un poco, además, estaba segura de que él la odiaba por todas las veces que rechazó sus avances en el plano celestial. Esa idea fue archivada y se dejó reposar por un tiempo mientras tramaba otro plan. En su tercera semana juntos, obligó a Naruto a unirse a ella y a sus amigos en sus salidas ocasionales con el pretexto de querer presumirlo por lo popular que se había vuelto. Esto, por supuesto, era mentira ya que ella quería observarlo y confirmar algunas cosas. Consigue algunas bebidas. Naruto hizo exactamente eso, solo bebió y apenas registró a los otros dos. La razón detrás de esto fue porque no pudo encontrar su flujo conversacional, que lo llevó a sentir que no pertenecía allí. Para resaltar esto, hizo que Miyachi y Takemikazuchi dejaran de hablar para poder hablar con él y, sorpresa, sorpresa, descubrió que ella fluía con facilidad. Cuando hablaba con ella, su capacidad para desviar la conversación de los callejones sin salida era sorprendentemente sólida. Miyachi y Takemikazuchi intentaron todo tipo de enfoques para que el chico se abriera mientras Estia visitaba el baño de damas, pero fue en vano. Lo contemplaba brevemente, pero terminaba dando nada más que respuestas concisas y siempre encontraba una manera de llevar las conversaciones a un muro antes de retirarse a un estado de deliberación, casi como si se estuviera castigando a sí mismo por su mal desempeño y pensando en cómo podría haberlo hecho mejor. Los dos dioses esperaban esto, ya que Estia les había informado de antemano, permitiéndoles elegir temas que sintieran que harían que el niño se tambaleara. Esto no era para torturarlo, por supuesto. Esto era para ayudarlo. Su salida terminó y Estia procedió con el siguiente paso en sus planes. Ella le pidió a Tei que dejara que uno de sus hijos entrenara con Naruto, a lo que él accedió. Hizo que el chico entrenara con uno de los miembros restantes de su familia. Los demás se habían ido a merodear mientras que este se quedó en casa debido a una herida que recibió de los monstruos. Solo había sido absuelto ese día, por lo que era muy conveniente para Estia. La primera sesión fue un combate cuerpo a cuerpo y Naruto hizo un trabajo rápido con el chico, para sorpresa de Teik. El chico era uno de sus mejores alumnos y podía desafiar a los de arriba. El hijo de Teik fue asesinado nuevamente en la siguiente sesión, que estaba despejando una carrera de obstáculos. La tercera sesión fue de combate con varios tipos de armas donde Naruto solo perdió 4 veces cuando tuvo que usar armas contundentes y pesadas como el kanabo. Naruto era más hábil con los tipos de armas blancas. El último le dio una desventaja, desarmado vs armado.
También ganó eso, aunque recibió algunos golpes ya que su oponente tenía mejores estadísticas que él y probablemente porque Naruto ya no tenía ganas de entrenar. Esta demostración de destreza en el combate hizo que Tei cuestionara los antecedentes de Naruto, a lo que el chico simplemente respondió que entrenaba y practicaba por su cuenta. Takemi Kazuchi no podía creerle, pero sus instintos divinos no detectaron una mentira. Luego, el dios se ofreció a dejar que Naruto visitara su dojo y lo dejara practicar con su familia, pero Naruto se negó para su consternación y la de Estia. Dejando la oferta abierta, Teik informó sus observaciones a Estia, a lo que ella parecía aún más orgullosa cuando explicó que el niño era tan hábil que era como los gemelos amazonas de la familia Loki y el santo de la espada de su familia. Su destreza en el combate era tan grande que podía permitirle cerrar brechas de nivel. La idea de en lo que podría convertirse era aterradora. Como dios del combate, Takemi Kazuchi no pudo evitar sentir una punzada de emoción ante el potencial del chico. Su técnica bien pulida, su impresionante habilidad para ser maleable, su velocidad, su agresividad y su defensa. Todos fueron excelentes, pero hubo algunos problemas con el chico, y el más evidente fue lo agresivo que era cuando peleaba. Casi siempre tomaba la iniciativa y parecía no tener sentido del peligro, lo cual estaba justificado porque Tei no sabía sobre la autorregeneración de Naruto. Sus instintos eran tan agudos que su mente no podía seguir el ritmo. Hubo momentos en que el cuerpo del niño se movía sin las instrucciones de la mente, lo que provocaba breves pausas. Esto no fue un problema para el niño porque era bueno para desconectarse y permitir que su mente se acelerara. Los instintos y la intuición que se asemejan a los de Naruto solo se pueden observar en guerreros templados en la batalla después de largos años en una profesión relacionada con el combate. El hijo de Tei tenía una habilidad que aumentaba la velocidad y el poder de sus ataques cuando ejecutaba un combo y Naruto los esquivaba y los paraba a todos con facilidad sin moverse más de 1 metro de donde estaba parado. La importancia de esto fue que la velocidad de sus ataques aumentó hasta el punto de que parecía que el chico había subido de nivel, pero Naruto no tuvo problemas para leer correctamente sus ataques y responder a ellos. Es por eso que Tei se interesó en el niño y planeó que Estia hiciera que Naruto entrenara con sus hijos, ya que preguntarle al niño era una negativa garantizada. Después de eso, dejaron el dojo de Takemi Kazuchi y se separaron parcialmente. Naruto quería observar una pequeña bandada de pájaros que visitaba Central Park durante el atardecer. De camino a casa, Estia buscó en su mente posibles soluciones a sus problemas. No era un simple problema de ve afuera y toca el césped. El niño había crecido para ser así y dejar las cosas con las que creciste fue difícil. Ella entendió que su abuelo hizo todo lo posible por él, pero los asuntos relacionados con el trabajo y los secretos que le ocultaba a su nieto detuvieron cualquier progreso potencial. ¿Qué clase de anciano que vivía en medio de la nada poseía 2 grimorios? Esos eran los otros 2 libros en el paquete de Naruto. Estia no pudo evitar odiar al hombre, pero no lo culpó. Como madre de Naruto, Estia sabía que tenía mucho trabajo por hacer para que él se convirtiera en la mejor persona que podía ser. El mes que pasó dio lugar a un cariño que la incitó a ir más allá de su divinidad y criar al niño para ser una persona increíble. Había cambiado en el transcurso del mes al volverse mucho más receptivo con las personas, pero aún tenía camino por recorrer. Todavía tenía que buscar personas con las que tener relaciones significativas. Estia sabía que era solo cuestión de tiempo porque sus estudios confirmaron que él tenía el deseo. Estia se rió entre dientes con alegría al pensar en lo que estaba intentando. Un dios que le enseña a un mortal como ser humano. Esto es ciertamente nuevo. Ser introvertido es una cosa, pero evitar toda interacción a menos que sea puramente comercial es otra. Naruto estaba frente a una estatua que había visto días mejores con las piernas separadas a la altura de los hombros y en sus manos había cuchillos desafilados que había adquirido con descuento en una tienda cercana. Naruto se paró a unas pocas docenas de metros del estrado, llevando sus manos a los hombros de los brazos de su contraparte. Su mano izquierda se soltó de su hombro derecho, lanzando el par de cuchillos con un movimiento de su muñeca, apuntando a los ojos de la diosa. No está mal, murmuró, moviéndose para recoger los cuchillos que habían rebotado en la cara de la diosa. No era una diana, pero aún así era bastante bueno a sus ojos, pero no dejó que su satisfacción persistiera cuando sintió que podía hacerlo mejor. Mucho mejor. Los sonidos de latigazos de los objetos cortando el aire resonaron por toda la iglesia, continuando hasta las primeras horas de la mañana. Suspiró audiblemente y se volvió hacia el este, observando cómo un chorro naranja se abría paso sobre el horizonte.
Se quedó allí por un momento, liberando una pequeña nube de vapor mientras respiraba ligeramente. El chico acortó su descanso y se movió para recuperar sus cuchillos. Rápidamente limpió el rocío de la mañana y volvió a su lugar anterior y comenzó a lanzar una vez más. Como de costumbre, mi precisión se correlaciona con la posición de mi pie. Necesito aprender a lanzar con precisión sin colocar el pie correctamente para poder derribar a los enemigos incluso en ángulos extraños. Una buena manera de esquivar objetos arrojadizos es juzgar su camino. Basado en el pie delantero del enemigo. Si aprendo a lanzar sin dar una indicación de la trayectoria de mi arma, tendré una ventaja. ¿Por qué no practiqué esto más? Se lamentó antes de levantar el brazo. ¿Y si yo? Hizo que sus pies apuntaran a otra parte y movió su muñeca con gran poder, fallando la cabeza de la estatua por 9 pulgadas. ¿Eh? Supongo que tengo algo en lo que trabajar, dijo antes de dejar caer sus cuchillos y tomar una postura. La postura le hizo colocar su mano izquierda en la parte inferior de su espalda mientras que su derecha estaba abierta y sostenida en alto frente a su cara. Takemi Kazuchi había descrito su estilo como una combinación de las artes marciales taekwondo, kali, baguazhang, kickboxing y capoeira. Naruto no sabía cuáles eran, pero asumió que eran sólidos según la actitud del dios hacia ellos. Durante este mes, había llegado a conocer mejor a su patrona y la encontró agradable. Principalmente. Si bien su personalidad burbujeante era un soplo de aire fresco en comparación con todas las actitudes que él solía tener, a veces se volvía un poco incómodo. Tal vez la curiosidad estaba muy ligada a su personalidad porque, a pesar de saber que a él no le gustaba que lo miraran, ella seguía mirándolo. Debido a que pensó que él no la notaría, Estia ocasionalmente se tomaba libertades para mirarlo, lo que resultaba en la incomodidad de la adolescente. No era su culpa, era solo él y la versión que tenía desde que podía recordar. Le gustaba y confiaba en ella, pero no había pasado suficiente tiempo con ella para que no provocara una reacción en él. Esa fue una cosa. Otra cosa era que ella era una vaga. Ella nunca limpiaba lo que ensucia y si él no se ocupaba de sus desastres, los resultados serían cómicamente repugnantes. ¿Cómo diablos el chicle se mete debajo de un bocadillo de patata y cuelga del techo como un yo-yo? La habilidad de Estia para crear desorden era hilarantemente aterradora y, por eso, Naruto tuvo que practicar menos para compensar la limpieza después de ella para mantener un espacio sanitario. Aunque no le importó mucho. En este punto, el entrenamiento es simplemente mantenerse alerta. Nada que no pudiera hacer en la mazmorra. Cuando se trataba de adaptar su antiguo entrenamiento a su nuevo entorno, había mucho que desear. Practicaba sus artes marciales en el patio de la iglesia. Su atractivo era su distancia de las miradas indiscretas, ya que los edificios más cercanos estaban a una distancia considerable, lo que reducía la probabilidad de que él causara daños a la propiedad y fuera visto, pero aún así, deseaba tener más espacio para trabajar porque la forma en que normalmente practicaba requería mucho espacio para fines de movilidad. De vuelta en su antigua casa, su rutina constaba de una variedad de ejercicios pliométricos e isométricos para trabajar en su atletismo. Después de eso, comenzaría el entrenamiento de intervalos de alta intensidad antes de descansar y salir a correr y nadar. Después de terminar esos ejercicios, comenzaría a realizar varios ejercicios para perfeccionar su técnica en artes marciales, tanto con armas como sin armas. Realizó ejercicios que dominó en sus pesadillas y golpeó postes de entrenamiento repetidamente hasta que estuvo satisfecho. A partir de ahí, se enfrentaría a su compañero de entrenamiento Plum. La rutina se mantuvo constante a lo largo de los años, excepto que más tarde tuvo que cambiar a un Wartiger experimentado como compañero porque se había vuelto demasiado grande para el Plum. Naruto podía derrotar al aventurero en un cuerpo que era igual al suyo en tamaño pero más débil debido a su falta de estatus. Si se hiciera más grande y, por extensión, más fuerte, ¿no comprometería eso su entrenamiento? Esa fue la razón detrás de su cambio. Además, su ex compañero no era un luchador de primera línea. Antes de su entrenamiento, Naruto descubrió que su cuerpo podía retener y mantener los músculos durante mucho tiempo a través de su estado de depresión. No perdió su físico, y concluyó que como su cuerpo no tenía uso para sus músculos, los dejó como estaban. Aunque se preguntó de dónde procedía su nutrición. ¿Hizo la fotosíntesis como las plantas o algo así? Después de concluir sus entrenamientos, salía a cazar monstruos y practicaba ataques a distancia con una variedad de proyectiles, como rocas, cuchillos arrojadizos, palos arrojadizos y flechas.
En ese momento, Naruto nunca cuestionó de dónde obtuvo su abuelo tantos recursos para su entrenamiento, solo se centró en aumentar su poder y valor como individuo. Como resultado de sus innumerables horas de práctica, Naruto pudo sobrevivir a numerosos encuentros con Saurus Riders, Goblin que usa un saurio de sangre como montura, y Ciervo Espada, lo que le permitió acumular una batalla considerable y una experiencia de captura. Naruto, un niño que enfrentaba a tales enemigos, solo resultó en su muerte muchas veces, pero siempre pudo recuperarse a su estado anterior y luchar sin cesar contra los monstruos. La experiencia resultante complementó la experiencia que obtuvo en sus pesadillas. Eran los tiempos en que los aventureros debían regresar a horario, dejando solo al muchacho. Debido a que su nuevo hogar no tenía el entorno expansivo que tenía su antiguo campo de entrenamiento, su entrenamiento se vio obstaculizado significativamente. Tal vez cuando o si tuviera nuevos miembros familiares, entrenaría con ellos porque casi no ha luchado contra oponentes humanos semi-humanos fuertes. Tanto el Prun como el Wartiger estaban más especializados en eliminar monstruos, además el Prun era un mago, por lo que, por defecto, su mano a mano no era muy fuerte. Era mejor que la mayoría de los magos, pero no lo suficientemente bueno para enfrentarse a Naruto. De hecho, enfrentarse al chico le permitió aprender una variedad de consejos y trucos que aparentemente lo salvaron en la mazmorra. Aparte de otros aventureros y entrenamiento, Naruto tuvo dificultades para adaptarse a su nuevo entorno. Si bien Horario era impresionante en términos de arquitectura, había demasiada gente para su gusto. Prefería el susurro silencioso de las hojas y el agua chocando contra las rocas al parloteo interminable que lo rodeaba. Debido a sus oídos sensibles, a veces se encontraba un poco desorientado debido a las sobrecargas sensoriales. Poco a poco se acostumbró, pero el progreso se vio disminuido por el hecho de que el chico corría a la mazmorra y pasaba todo el día allí, solo salía para intercambiar piedras mágicas en el gremio antes de regresar a casa. La forma en que el chico se acercó a la mazmorra fue simple. Con su amplio rango sensorial, el niño encontraría la ubicación general de un grupo de monstruos antes de usar mapas y caminos memorizados para correr allí y matarlos. Con el poder que le otorgó su bendición, fue bastante fácil, tan fácil que extraer las piedras requirió mucho más esfuerzo. Las criaturas en la mazmorra no eran nada comparadas con sus contrapartes de la superficie. Solo eran más fuertes. Su fuerza no significaba nada para Naruto, ya que consideraba a los monstruos inteligentes más enemigos formidables porque eran capaces de conseguir la ayuda de otros monstruos, capaces de trabajar en grupos y de atrapar. Los goblins en la parte más profunda del bosque de su aldea domesticaron a los saurios de sangre con poco éxito y, a veces, los montaban en la batalla. La tasa de éxito era muy baja, pero el hecho de que fueran capaces de hacerlo los hacía mucho más peligrosos. Fue una suerte que la aldea tuviera una variedad de contramedidas para usar contra los monstruos y también tenían a Naruto, quien pudo luchar contra ellos directamente sin temor a heridas mortales. Si no hubiera sido por el incidente, el niño habría sido elogiado como un héroe. Su entrenamiento restringido le dio más tiempo para pensar en formas de mejorar el hogar de su diosa. Comenzó haciendo uso de tablones rotos, bisagras oxidadas y clavos desechados para construir una puerta improvisada para la iglesia. Luego limpió los escombros y el musgo lo mejor que pudo, haciendo que la iglesia pareciera más limpia. Después de eso, se tomó un tiempo para desarmar los muchos bancos rotos, se deshizo de las partes podridas y tomó las mejores y las volvió a armar en bancos que lucían más nuevos. La madera quebradiza se utilizó en su preparación para una pequeña huerta. Tenía una nueva rutina, dejar de dibujar ver a la diosa observar la vida nocturna de Horario leer o meditar, practicar, inspeccionar el jardín, conseguirle un desayuno a la diosa, ir a la mazmorra, cobrar piedras mágicas, volver a la mazmorra, cobrar piedras mágicas de nuevo, ve a casa, inspecciona el jardín, practica y limpia después de su diosa. Repetir, aparte de las actividades domésticas, Naruto era una persona muy ocupada. Mantuvo un horario apretado que lo mantuvo en la mazmorra por largos periodos de tiempo, con una de las únicas desviaciones siendo su reunión obligatoria con su asesor. Se animó a los aventureros a estudiar con sus asesores 3 días a la semana, pero solo un día era obligatorio. A diferencia de la mayoría de los aventureros que eligieron tener asesores, Naruto solo usó el día obligatorio porque pudo absorber información mucho más rápido que otros, además tenía mucha más experiencia que otros aventureros en derrotar monstruos. Bloodsaurus, duendes, ciervos espada y mucho más eran tipos de monstruos a los que se enfrentaba.
¿Qué eran los lagartos de las mazmorras, los duendes idiotas y los kobolds idiotas? La razón principal por la que nunca pasó del quinto piso fue porque no tenía el permiso de sus consejeros y de su diosa para ir más allá, a pesar de que el piso realmente no era un problema para él. No importaba por ahora, mientras ganara suficiente dinero. Su asesor fue, bueno. A él no le gustaba mucho. De hecho, la única razón por la que podía soportarla era por su talento en la instrucción. No era como si ella fuera una mala persona ni nada por el estilo, es solo que Naruto estaba completamente abrumado por su personalidad, lo que lo llevó a sentirse incómodo. Ella era muy habladora para uno y era una persona que parecía ser relajada. Como alguien cuya resistencia social era baja, Naruto tenía problemas para manejarla. Normalmente era franco, pero con ella cuidaba sus palabras porque, si bien ella no se molestaba rápidamente, la calidad de su trabajo estaba ligada a su estado de ánimo. Era muy consciente de su reputación de molestar a la gente por ser demasiado directo. Nunca usó la verdad como arma, simplemente dijo las cosas como eran y nunca fue más allá de eso, pero la gente no se lo tomaba muy bien. Naruto constantemente se sentía como si estuviera sobre hielo delgado, lo que lo llevó a una ligera inseguridad. Cuando no estaba jodiendo, la forma en que enseñaba era primero probando la experiencia del aventurero antes de decidir un método apropiado para instruir. Mnemónicos, tarjetas flash, palacios mentales, de alguna manera se las arregló para usar todo a pesar del espacio limitado en la cabina proporcionada por el gremio, mostrando su ingenio. Incluso los aventureros menos dotados tuvieron facilidad con sus métodos de enseñanza en comparación con su colega Ina, que tenía un enfoque más espartano. Naruto había visto a aventureros salir de una cabina que ocupaban con Ina como si acabaran de experimentar el infierno varias veces. Esa debe haber sido la razón por la que esa mujer fue considerada la mejor consejera en el gremio, con su reputación superando a Misa por mucho. Para ser honesto, se arrepintió de haber elegido a una humana y debería haber ido con ella, pero con Misa, sinceramente, no tenía nada de qué quejarse. Su trabajo fue satisfactorio, lo que significa que su disgusto era el resultado de él y sus preferencias. Si las cosas salieron como él quería, hubiera preferido que su asesor no hablara en absoluto a menos que estuviera relacionado con los libros. O estar en la misma habitación que él y los libros, pero, por desgracia, las políticas del gremio. En una nota al margen, eso generalmente se aplica a todos. En algún momento durante la acumulación del mes, Naruto logró descubrir que los libros que tenía en su poder eran grimorios. Después de decirle a Estia, ella insistió en que él no los lea todavía y en cambio se concentre en acostumbrarse a su falda antes de sugerir que debería comenzar a leerlos cuando llegue al 10º piso. Es cierto que fue molesto para él, pero siguió la voluntad de su diosa, ya que ella siempre tuvo en mente sus mejores intereses. Ella también tenía un punto sólido, realmente no tenía sentido que él aprendiera magia tan temprano ya que nunca la usaría. Ni siquiera sabían qué tipo de hechizos obtendría, pero era muy posible que obtuviera los de gran escala. ¿Qué haría con esos? Dudaba que necesitara mucha práctica mágica porque ya tenía un nivel de experiencia con eso, por lo que cualquier intento de mejorar solo mejoraría sus estadísticas. Naruto estaba actualmente en su nuevo hogar haciendo su rutina matutina. El niño levantó la rodilla y le dio 3 patadas a un oponente imaginario. Inclinó la cabeza, esquivando una rotonda antes de contraatacar con un volado. Su oponente giró y se agachó, iniciando una patada de barrido que Naruto saltó antes de girar su cuerpo e intentar golpear su rostro con un codazo. El hombre reaccionó rápidamente cuando paró a Naruto antes de levantar la rodilla y empujar la espinilla hacia adelante, haciendo que el niño patine. Naruto se tiró al suelo, se acurrucó y se alejó rodando de un pisotón de otro oponente. Desplegó su cuerpo como un resorte, se lanzó hacia adelante y envió una serie de golpes y patadas mientras se inclinaba, se agachaba y bloqueaba. Pronto el chico decidió subir la intensidad e imaginó un oponente extremadamente rápido y tímido. Naruto cargó con una velocidad aterradora antes de iniciar el altercado con una simple patada voladora. Sus puños golpeaban el aire y sus codos estaban levantados para bloquear cualquier ataque que no pudiera esquivar. Nunca perdió el equilibrio mientras bailaba sobre el talón de su pie, balanceando sus brazos y piernas como espadas curvas. Saltó y lanzó una patada giratoria a su oponente, quien lo agarró de la pierna y tiró de él hacia adelante para darle un golpe en la cara. Naruto se deslizó debajo de su puño y se escurrió alrededor de su cuerpo como una araña antes de encerrarlo en un abrazo. Su oponente logró escapar y crear distancia entre ellos, obligándolos a mirarse con cautela.
Una cosa que tenía Naruto era una imaginación excelente y exagerada que a veces solía practicar. A pesar de que sus oponentes no estaban allí, podía hacerlos realidad por sí mismo. Cuando luchó contra ellos, podía sentir sus golpes golpeando su cuerpo como un dolor fantasma. No eran reales, por lo que no podían brindar una experiencia tan buena como la requerida para la vida real en comparación con las personas reales, pero eran adecuadas. Su sudor brillaba mientras navegaba por el aire. La hierba se movía cada vez que golpeaba y el aire helado de la mañana se estremecía y se calentaba lentamente. Naruto desaceleró su ritmo y volvió a cambiar suavemente de forma a forma, prestando mucha atención a cómo se movían sus pies para no inhibir su movimiento. Su propio cuerpo, sus instintos y los recuerdos de las pesadillas fueron sus instructores. En una semana, pasaba 4 días muy centrados en el cuerpo a cuerpo y 3 en el entrenamiento basado en armas, luego en otro hacía lo contrario. Hacer esto le permitió tener un sólido equilibrio entre sus habilidades con las armas y las artes marciales, lo que le otorgaría la capacidad de adaptabilidad. Después de practicar su kata, limpió, recogió sus cuchillos y regresó a la iglesia. No fue más allá ya que ir cansado al calabozo no era prudente, así que detuvo su práctica y pasó a la siguiente parte de su nueva rutina matutina. Las plantas se ven bien. Después de salir de la iglesia, fue a una panadería cercana y compró algunos productos horneados. No necesitaba tomar leche porque había sobrado de la mañana anterior. No prestó atención a la bulliciosa multitud que se levantó con el sol, en lugar de concentrarse en llegar a casa. El parloteo inactivo generó excelentes sonidos de fondo, ya que no era demasiado alto y la variedad de voces se mezclaba perfectamente. Los pájaros volaron por el cielo y se sumergieron antes de posarse en lo alto de los árboles y cantar con la alegre mezcla de razas debajo de ellos. Su mano empujó la nueva puerta chirriante de la iglesia, concediendo el paso al altar. Se giró y la cerró con cuidado antes de caminar hacia el altar, pasar junto a él y abrir la puerta que apareció frente a él. Colocó la bolsa de papel llena de mercancías en un carruaje. La habitación P estaba en el lado cuadrado. Se movió hacia el carruaje a la izquierda y lo levantó, antes de meter sus espadas para asegurarse de que su diosa no resultara herida por ellas. Se dirigió al carruaje de la derecha y recogió una bolsa de papel que contenía pan caliente. Su mano aterrizó en el hombro de su diosa y la sacudió suavemente, diciendo: «Despierta diosa, es hora de desayunar». Ella dio vueltas y vueltas, acurrucándose y alejándose de su voz. El chico acercó la bolsa a su nariz y más rápido de lo que pudo reaccionar, se la arrebató de la mano una loli con un apetito monstruoso. La joven hizo una pausa cuando un pan estaba a medio camino de su boca y giró la cabeza hacia el chico enmascarado, luciendo muy preocupada. ¿Estás seguro de que no quieres un poco? Sí, respondió simplemente, bajando un poco la cabeza. Naruto se estremeció bajo su mirada. ¿Sabes? Generas muchos más ingresos que los novatos. Eres un adolescente y no has mostrado mucho interés en nada realmente y eso es preocupante, dijo, dejando la bolsa y devolviendo el pan. No le haría daño a nadie si fueras un poco más codicioso, ¿sabes? Tu vida es demasiado insulsa, comentó. No sé sobre eso. La sangre de mis enemigos hace que mi corazón dé un vuelco. Colocó su mano sobre su cabeza y deslizó suavemente sus dedos a través de sus mechones de cabello. La diosa se rió entre dientes antes de alejar suavemente su mano. Pensar que me convertiría en una adicta a la batalla, sonrió antes de cubrirse la boca. ¿Dónde están mis modales? Buenos días. Buenos días diosa, te ves más deslumbrante que el sol de hoy, le dijo. Gracias, pero, ¿podrías agregar un poco más de vida a eso? Dios mío, se rió levemente. La sensación de su voz seca e inexpresiva le trajo una forma de diversión. Ella cortó su risa y lo miró fijamente por un momento, observándolo estremecerse bajo su mirada. No hay signos de pérdida de peso, señaló. De todos modos, asegúrate de al menos cenar. No. ¿Por qué no? Ella le preguntó. No quiero. No tiene sentido, respondió lógicamente. Realmente, él comiendo era solo un desperdicio. Era partidario del dicho comer para sobrevivir y como no necesitaba comer para sobrevivir, apenas lo hacía. Come conmigo entonces. Tal vez un poco de pan, carne y sopa con especias. Tal vez bocadillos de papa al lado, se inclinó, mientras susurraba con una voz que intentaba tentarlo. Naruto juró que vio cuernos y alas que sobresalían de la frente y los omoplatos de Hestia. Lo consideraré, dijo Naruto, desviando la mirada. La razón de su respuesta surgió de cómo disfrutaba pasar tiempo con su diosa.
Era bastante considerado con ella y estaba dispuesto a comprometer algunas de las cosas por las que vivía por ella y eso incluía comer. Mientras no comiera demasiado, estaría bien. Estia se sentiría incómoda cuando comiera mientras Naruto enfocaba su atención en uno de los libros que ella le prestaba. No le gustaba que ella se sintiera incómoda, por lo que el compromiso generalmente consistía en ir al techo y observar las estrellas si las nubes lo permitían, y hacer un poco de entrenamiento nocturno. Entonces, ¿tienes un número al que quieras apuntar hoy? Preguntó mientras comenzaba a comer de nuevo. Naruto estaba ocupado ensamblando todas las herramientas que necesitaba para la mazmorra. Pociones, cuchillos arrojadizos y una espada corta. Más de los que maté ayer, fue su sencilla respuesta. ¿Qué fue de nuevo? ¿506? Ella preguntó. 535 regulares. 2 irregulares. Era desagradable pelear contra los irregulares porque tenían la capacidad de llamar a hordas de sus hermanos menos mentalizados. Sé que soy aventurero y es parte del trabajo, pero esos tipos eran jodidamente molestos, como ese mosquito. Eso nunca desaparece, no importa cuántas veces lo golpees. Que me atraparan desprevenido les dio la ventaja, pero logré salir adelante sin retroceder, suspiró, mostrando su molestia. A veces siento que estoy soñando cuando informas esos números. Bueno, lo que sea, mi bebé es el nivel 1 más fuerte de la ciudad y estoy orgullosa de él, dijo Estia con entusiasmo, haciendo que el niño la mirara desconcertado. Con el debido respeto, mi señora, tengo 15 años y estoy a punto de alcanzar la madurez sexual, se quejó Naruto. Todavía un bebé. De todos modos, espero que te diviertas entonces. Ella le dio una sonrisa que hizo que él sintiera que sus labios se relajaban. Te acompaño al trabajo. Toma, tus sandalias, dijo, tomándola de la mano y acercándola a la puerta antes de recoger sus sandalias, balanceándolas ligeramente antes de colocarlas cuidadosamente en el suelo. ¿Por qué gracias? La siguiente media hora transcurrió sin incidentes mientras Estia caminaba por las calles de Horario, aparentemente sola. Me pregunto cómo se ve debajo de esa cosa. Sus mejillas se sonrojaron levemente, recordando el día en que le dijo que probara que era un hombre después de que él se negó a ir con ella a encontrarse con sus amigos. Su respuesta: bájate los pantalones y muestra la poderosa espada Excalibur en todo su esplendor. Esa cosa fue ese día el que inspiró a Estia a enseñarle sobre la vergüenza y la modestia. Que tengas un buen día en el trabajo, diosa, probablemente fue lo que dijo. Las voces de la multitud retumbaron sobre su susurro, haciendo imposible que ella lo escuchara con sus oídos no bendecidos. Los dos habían decidido mantener en secreto que estaban asociados porque con sus talentos, Naruto sería el objetivo de muchas facciones. No saber en qué familia se encuentra los disuade de intentarlo, ya que se sabe que las personas de su calibre generalmente se reservan en familias en los escalones más altos. Eliminar grandes grupos de monstruos en tu soledad es una cosa, pero hacerlo varias veces con personas que presencian tus hazañas es otra. El mes pasado se había convertido en la comidilla del gremio debido a su talento. Él nunca hablaba con nadie excepto con las personas en el intercambio y su asesor lo hacía parecer distante y misterioso. Siempre llevaba una mochila grande llena hasta el borde con piedras mágicas y gotas de monstruos. Él frecuentaba el 5.º piso y la cantidad de gotas mostraba cuán alta era la cantidad de monstruos que mataba por día. Las gotas, los objetos raros dejados por los monstruos, eran tan raros que el aventurero solitario promedio los vería solo una vez cada 2 semanas, y eso solo si están trabajando duro. Tú también, que tengas un buen viaje, Naru, murmuró con una pequeña sonrisa. Cuando el chico la acompañaba, era la definición de la sombra. Estaba presente, pero otras personas nunca lo notaron allí. Notarían a Estia pero nunca verían a Naruto. La propia Estia no podía verlo y no sabía si él estaba allí, pero decidió confiar en que él estaba con ella incluso si no tenía evidencia concreta excepto su palabra. El chico que conocía y amaba, platónicamente, era alguien que cumplía sus promesas. Después de dejar a su diosa, Naruto dejó el sector noreste de la ciudad y regresó al sector de su hogar antes de dirigirse directamente al gremio. El niño ya no estaba en la carretera y en cambio estaba en los techos. En Horario no era ilegal que los aventureros viajaran por los techos ya que la mayoría de los edificios estaban construidos de tal manera que podían resistir a los aventureros saltando sobre ellos. Las personas rara vez participan en saltos de techo, por lo que llama la atención de las personas cuando alguien lo hace. Es por eso que Naruto se tomó el tiempo para preparar una ruta que permitiera la menor cantidad de atención.
Algunos pueden señalar este comportamiento y acusarlo de ser excesivo, pero la predisposición de Naruto a su irritación al ser mirado fue un poderoso incentivo. Tenía un firme control sobre su reacción, pero eso no significaba que ya no la sintiera. Odiaba la sensación que lo llevó a tomar la decisión de ser tan evasivo como pudiera mientras mantenía un ritmo alto. O se mezcla con la multitud y camina a su ritmo o sube a los techos y llega más rápido a su destino. Desafortunadamente, lo llevó a pasar por el bar en el que trabajaba la chica de cabello gris. Señor aventurero. Sabía que ella lo estaba llamando a él específicamente, pero la ignoró y continuó su camino hacia el gremio. El muchacho no sintió ninguna obligación de tratar con ella porque no vio ningún beneficio en fraternizar con ella, tanto para él como para ella. El tiempo no espera a nadie y no es propiedad de nadie, por lo que, según esta lógica, Naruto no puede dar lo que no tiene. El niño pronto saltó de los techos y aterrizó en un callejón antes de salir corriendo y correr hacia otro callejón. Su agilidad le permitía deslizarse entre la gente con facilidad, sin causarle problemas a él, que se movía a un ritmo poco natural. Un elfo de cabello verde con el mismo uniforme que el de cabello gris se había movido para interceptarlo con una velocidad vertiginosa, pero se encontró con un espacio vacío. Sus ojos estaban muy abiertos ya que no podía detectarlo, un aventurero de clase baja. Naruto estaba acurrucado detrás de ella, debajo de algunas bolsas de basura. La mujer pronto se fue y Naruto continuó avanzando hacia el panteón para concluir su negocio con ellos y luego continuar hacia la mazmorra. Naruto aterrizó a unas pocas cuadras de la sede del gremio, ignorando las miradas desconcertadas que le dieron sus compañeros aventureros y ciudadanos. Se detuvo, permitiendo que un caballo pasara un carruaje a su lado antes de cruzar la calle. Entró en los impresionantes suelos de mármol del gremio y pasó junto a otros aventureros que hacían fila para hacer lo que quisieran antes de detenerse al final de una fila que solo estaba compuesta por un enano y un elfo. Pronto, otras personas comenzaron a alinearse detrás de Naruto y todos habían venido a hacer lo mismo. Los murmullos resonaron cuando el atestado vestíbulo se movió, con innumerables cabezas de colores similares o diferentes. Todos se pararon en filas, demarcadas por el propósito de la multitud de aventureros de entrar al panteón. Algunos vinieron por consultas, otros vinieron a intercambiar mientras que otros vinieron por informes y consultas. La ciudad mazmorra tenía un número incontable de aventureros que tenían que ser manejados, y ese era uno de los propósitos de esta organización. Los empleados del gremio se pararon detrás de los puestos y abordaron las preocupaciones de las personas frente a ellos. Naruto, sin querer, se centró en una conversación que estaba ocurriendo cerca. No estaba escuchando, sus oídos solo funcionaban. Oye, mira, es ese tipo del que te hablé, dijo un aventurero, parado en otra fila con docenas de otros aventureros. El adolescente con el que habló, su compañero, miró en la dirección hacia donde apuntaba su amigo y todo lo que vio fue a una persona con una capa. Se destacó de las otras personas en la fila. ¿Ese es él? No parece gran cosa, dijo con franqueza, no de una manera irrespetuosa. Era cierto, con la forma en que Naruto se movía, parecía que le faltaba confianza en sus habilidades con su postura generalmente encorvada y su cabeza inclinada hacia sus pies. Te lo digo, hombre, no dejes que te engañe. Ese tipo podría patear el trasero de todo nuestro grupo si quisiera. Cuando estabas enfermo el otro día, tuvimos una llamada cercana con los monstruos. Sobreestimamos cuántos podíamos. Tómalo de inmediato y la mazmorra de mierda comienza a generar más solo para fastidiarnos. Mató a cada uno de ellos sin nuestra ayuda, tomó su parte de piedras mágicas y se fue. Los rumores dicen que es bueno y cumplió con mis expectativas, pero maldita sea. Lo que está pasando es una experiencia diferente, expresó mientras miraba al chico que estaba alineado en el intercambio. Tiene sentido. No se puede esperar menos del tipo que rompió el récord de más asesinatos en su primer día, dijo su amigo. Una empleada semielfa del gremio frunció el ceño cuando también escuchó su pequeña charla. Había pasado un mes desde que el misterioso enmascarado conocido solo como Naruto se registró como aventurero. Nadie más que unos pocos sabían su nombre debido a las políticas del gremio que tenían una sección dedicada a la privacidad de un aventurero. Cuando escuchó que el niño subió al 5º piso en su primer día, no pudo evitar horrorizarse, considerando que él confirmó que solo había recibido su falna el día anterior.
De su mayor, Rose, y de sus propias experiencias, Eina aprendió que los aventureros no deben emprender aventuras para no perder la vida. Esta fue una lección que aprendió de la manera más difícil cuando descubrió que el aventurero al que había estado aconsejando se había aventurado prematuramente al piso 12 solo para encontrar su fin con un dragón bebé. Más y más nunca regresaron y esta forma de pensar se grabó en su corazón. Los aventureros no deben emprender aventuras. Una pena que muchos no escuchen. Algunos prueban su suerte, esperando encontrar oro solo para ser devorados por las innumerables bocas hambrientas en la mazmorra. Sabía exactamente cómo se sentía perder a un aventurero del que era responsable para poder simpatizar con Misa, quien tendía a acercarse a sus aventureros. No podía tomar con calma la muerte de sus aventureros. Era inevitable que alguien muriera, así que lo esperaban, pero cuando realmente murieron, se sintió como un golpe que podría derribar a Babel. Eina se compadeció de su amiga. Durante el último mes, habían recibido múltiples informes sobre la aparición de una cantidad antinatural de monstruos que casi mataban a los aventureros, obligándolos a realizar actos como pasar desfiles para poder sobrevivir. En muchos de estos casos, había una figura destacada que estaba cerca. Un aventurero encapuchado con una capa y una máscara blanca. Informarían que los monstruos lo mataron solo para que el niño apareciera unas horas más tarde con una bolsa llena de más piedras mágicas de lo habitual. Misa mostraría alivio, por supuesto, y Eina se sorprendería. Misa había hablado con su diosa y ambos acordaron que el niño no debería ir más allá del 5.º piso durante unas semanas para ver si lograba los números de manera constante. Esta charla había tenido lugar hace poco más de 3 semanas. Su alta eficiencia no era natural para alguien de su nivel y, como resultado, llamó la atención de los superiores. Comenzaron a prestar mucha atención a cuánto ganaba y comenzaron a probarlo al darle misiones en secreto para eliminar especies mejoradas que vagaban por el 5.º piso y completó cada una de ellas sin fallar. Misa le dio una misión que requería que eliminara una plaga de monstruos en un pueblo a unas horas de distancia de horario. Los informes indican que incluso ahora no hay señales de monstruos. Había hecho un trabajo sobresaliente. Una persona curiosa había sido puesta bajo el cuidado de Misa. Incluso si no se lo dijeron, Eina sabía que Guild lo estaba archivando como lo habían hecho con muchos aventureros populares como Sword Princess, Braver, Nine y otros. Ninguno tomó nota de esto al principio de sus carreras. El niño literalmente llamó su atención en su primer día y la mantuvo. «¿Puedes tomarte un descanso ahora, Mark?», le dijo Eina a la persona a cambio, quien se apresuró a ponerse de pie, agradeciéndole y dejándole la estación a ella. La estación estaba exactamente donde Naruto estaba alineado para que ella pudiera tener la oportunidad de hablar con él. Hizo caso omiso de los susurros y se dirigió a donde podía escuchar la agradable voz del semielfo sonando. Todavía no estaba seguro de cómo se las había arreglado para captar la cantidad de atención que tenía el mes pasado, pero estaba bien, se montaría en la ola. Cambiar su ritmo ahora atraería más que unas pocas cejas arqueadas, después de todo. En su segundo día, anotó cerca de 400 piedras mágicas en la primera mitad de su sesión. Su paquete se llenó, así que tuvo que apresurarse a cambiar, obtener su dinero y pedirles que se lo guardaran antes de regresar a la mazmorra y regresar con más cristales mágicos. Era todo un artista y lo sabía. Sabía que las misiones que le había dado el gremio eran pruebas, pero al ver que aún no podían hacer nada con los resultados, aceptó porque el dinero de la recompensa era el doble de lo que ganaba por día. El dúo de elfos y enanos se insultaron mutuamente con miradas amargas en sus rostros. Cada momento uno al lado del otro era frustrante como un compañero de cuarto que dejaba caca en la caca y dejaba el asiento levantado. Uno tenía orejas largas y el otro tenía un cuerpo robusto. Un típico conflicto entre elfos y enanos, uno más molesto de lo habitual. Reconoció al dúo porque competían constantemente por el afecto del mejor amigo de su asesor. Los dos dejaron de mirarse con frialdad y ambos se giraron para mirar fijamente al chico encapuchado. Naruto no se molestó en prestarles su atención y simplemente pasó junto a ellos. Estaban perdiendo el tiempo y haciendo que la fila fuera más larga de lo necesario. Me gustaría cobrarle este diente de duende y estas garras de kobold. No dio ningún saludo y solo declaró su negocio. Colocó el diente de duende y 2 pares de garras de kobold en el mostrador. El chico se acostumbró a no intercambiar todo a la vez y se quedó con algunas piedras y artículos sueltos para intercambiar más tarde. La razón por la que intercambió los artículos fue porque necesitaba un juego de cuchillos arrojadizos.
Herramientas que usaba con frecuencia en la mazmorra mientras luchaba contra monstruos y mantenía a otros a distancia. Hizo su trabajo más fácil, lo hizo más rápido y evitó que sus habilidades para lanzar se deterioraran. El adolescente usó su tiempo de la manera más eficiente posible y varió la forma en que peleaba para no oxidarse, temiendo perder años de arduo trabajo debido a unos días de relajación. Entendido, dijo mientras sacaba un instrumento para evaluar los dos elementos que caían. La calidad variaba de un monstruo a otro, por lo que era importante comprobarlo. ¿Regresando al quinto piso hoy? Inquirió después de empujar suavemente sus anteojos en su lugar y se enfoca en el dispositivo. Sí, confirmó. ¿No da miedo ahí abajo? Cuestionó el empleado. Nunca ahorré el pensamiento, respondió él, haciendo que ella frunciera el ceño. Si ella tomara su declaración al pie de la letra, eso significaría que él estaba ciego ante el peligro. Simplemente entró y mató monstruos. En un intento por descifrar su elección de palabras, el ceño de Eina se arrugó antes de darse por vencida porque no podía pensar en otro significado detrás de sus palabras. Desde la perspectiva de Naruto, su caza activa de monstruos simplemente no le dio tiempo para pensar y procesar cómo se sentía. Los años en el negocio de matar monstruos habían eliminado todas las formas de vacilación de él, haciendo que la actividad fuera aburrida a veces. ¿Nunca perdiste el pensamiento? Ella preguntó. Sí, respondió. ¿Cuánta experiencia tienes exactamente? Ella desvió la mirada de las gotas y lo miró directamente, con la esperanza de sacarle más información. Misa apenas dijo nada sobre él porque respetaba su privacidad y las reglas del gremio y solo hablaba de él cuando difundía chismes que se desarrollaban en otros lugares. Ella no comenzó nada de eso, pero se apresuró a difundirlo. Es una gran sorpresa que la torpe Misa no haya dicho nada que no se suponía que debía decir. No quiero responder a eso, le negó la información como si lo hubiera hecho con una docena de otras personas. Una impresión que todos tenían sobre él era que era innecesariamente cauteloso y cuidaba lo que decía para que la información no se usara en su contra más tarde. En la mayoría de los casos, respondería que todo lo que necesitan saber sobre él está en su formulario de registro. Estaba su nombre, raza, edad, familia, dirección, altura, color de cabello, color de ojos y sexo. Esos eran los únicos campos necesarios, y todo lo demás era opcional. El gremio no se preocupaba por los aventureros y sus antecedentes, siempre y cuando se portaran bien y ganaran dinero para el órgano de gobierno de la ciudad. Ah, claro, toma, todo hecho. Que tengas un buen viaje a la mazmorra, ella hizo una reverencia cortés, que él devolvió en silencio antes de tomar la bolsa llena de monedas y salir del edificio. Naruto atrapó la muñeca de un kobold y le dio un codazo en el cuello, lo que provocó que tropezara hacia atrás mientras se agarraba el cuello dolorido. Naruto, al ver la apertura, giró una vez y la pelea terminó. La criatura emitió un resoplido moribundo cuando su cuerpo se desplomó, uniéndose a los otros 20 que había matado. Naruto se puso de rodillas y usó un cuchillo para abrir rápidamente a la criatura antes de forzar su mano en la hendidura y arrancar la piedra mágica. Se puso de pie y procedió a repetir el proceso en la plétora de monstruos que yacían inmóviles a su alrededor. Actualmente se encontraba en un sistema similar a una cueva que se parecía mucho a una mina sin soportes de madera, carros ni rieles. No había antorchas, sino que iluminaban las paredes verdosas de la cueva y docenas de caminos de diferentes tamaños eran cristales que brillaban tenuemente que crecían fuera de las paredes. El sistema de cuevas no era muy complejo, pero era suficiente para ser considerado un laberinto. El espacio circundante estaría vacío para la persona promedio. El estruendo de su clarividencia y el movimiento de sus oídos lo llevaron a cambiar su orientación para enfrentar a un monstruo de hormiga carmesí del tamaño de un hombre que lo atacaba. Las mandíbulas se ensancharon para arrancarle las extremidades de su cuerpo. Un fluido verde resbaló por sus mandíbulas y logró dar dos impresiones, una era lubricación para el proceso de desgarrarlo y la otra estaba babeando. Su parte superior del cuerpo estaba erguida como la de un hombre, lo que le permitía correr con 4 patas y atacar con sus 2 brazos con garras. Como un mosquito que detecta que está a punto de ser aplastado, Naruto salta ligeramente hacia un lado cuando se aleja un pelo, aprovechando la velocidad con la que lo embiste. Su sincronización impecable expuso su horrible agilidad a pesar de su gran velocidad. En un movimiento fluido y practicado, le cortó todas las piernas ubicadas a su derecha, causando que cayera en diagonal hacia el lado antes mencionado. Antes de que pudiera expresar su dolor, Naruto lo decapitó y ensartó su cabeza por si acaso. Levantó el producto que dejó al morir y se detuvo por un momento, sus labios se enderezaron.
¿Por qué los monstruos del séptimo piso están aquí? Pensó, girándose hacia un lado y mirando sospechosamente por el pasillo. El cuerpo de la hormiga se desplomó y se retorció desesperadamente ante la pérdida de su cabeza antes de morir. Naruto deslizó sus manos en los huecos de su caparazón y usó su fuerza sobrehumana para abrirlo antes de deslizar su mano dentro y arrancar su núcleo. El cuerpo se derrumbó. Su mano tembló y la cabeza de una criatura parecida a un lagarto fue separada de su cuerpo, lo que provocó que se quedara sin fuerzas, lo que le permitió al niño recoger rápidamente su piedra mágica y esconderla. Es silencioso, demasiado silencioso. No, siento, escucho y huelo monstruos que no reconozco. Su nariz y orejas se contrajeron, captando olores que de alguna manera estaban relacionados con los del buey que su abuelo tenía en casa. Excepto, la respiración era mucho más pesada y el olor era mucho más pútrido. Si no fuera tan asqueroso, olería como un buey cubierto de sudor humano. ¿Qué fue eso? ¿Era hierro lo que olía? No, ¿por qué está eso aquí? Su corazón comenzó a latir con fuerza en sus oídos. Estaba claro para él que fuera lo que fuera que detectó era una criatura muy por encima de su liga. No tenía ninguna posibilidad de derrotarlo, ya que ahora, por primera vez en la mazmorra, estaba legítimamente en peligro. ¿Es así como se sintieron esas personas cuando fueron abrumadas por monstruos? El instinto primario dentro de él se despertó, dándole una medida precisa de cómo se enfrentaría a este monstruo. No tenía armas que pudieran dañarlo, estaba en un entorno desfavorable y, sobre todo, estaba un nivel por encima de él. Incluso los de nivel 3 tenían problemas con esta asquerosa bestia. Todo por lo que había trabajado, todas sus ambiciones que buscaba alcanzar. Años de preparación estaban a punto de borrarse en un instante. No podía permitir que eso sucediera. Al diablo con su orgullo, no había forma de salir de esta excepto huir. Su magia sería inútil contra el monstruo, ya que no tenía suficiente poder para matar a un duende, solo para tambalearlo. Después de todo, sus únicos dos hechizos fueron menores. Naruto no perdió el tiempo y se alejó corriendo de lo que fuera que exudaba una cantidad paralizante de intención asesina. Sus pupilas se dilataron mientras su corazón saltaba cuando escuchó el sonido de cascos en el espacio detrás de él. La velocidad de la cosa empequeñecía a la de Naruto hasta el punto de que comparar a los dos sería como comparar a un velocista olímpico con el velocista promedio de la escuela secundaria. ¡No! No pudo evitar gritar mentalmente. Gotas de rojo mancharon el suelo mientras sus dientes se hundían en su labio inferior, esperando que el dolor lo volviera a enfocar. Puedo hacerlo, se animó a sí mismo antes de concentrarse en empujar sus brazos con más fuerza mientras sentía su aliento pútrido sobre su hombro. Ahora. Mostró una gran agilidad y dobló una esquina cerrada. El niño saltó a una pared cercana y presionó un solo pie para evitar perder el equilibrio por el repentino cambio de dirección. Sus habilidades de parkour le dieron más tiempo para escapar. Los pies de Naruto lo impulsaron hacia adelante, intentando restablecer la distancia entre él y el monstruo. Una sombra cubrió su cuerpo y un bulto de oscuridad se extendió hacia su sombra. Naruto se movió hacia un lado antes de clavar sus talones en el suelo, girando y empujando las puntas de sus pies, apenas metiéndose entre los cascos del monstruo con cabeza de toro. El monstruo resopló de indignación mientras tropezaba, tratando de recuperar el equilibrio antes de girar la cabeza. Rugió antes de cargar tras él una vez más y la historia se repitió excepto que esta vez, su cuerno se clavó en la pared. Su boca emitió un ruido que se parecía al de un hombre que intenta levantar pesas que no puede. Los cabellos despiertos de Naruto acompañaron su boca seca y su cuerpo húmedo, cortesía del sudor, mucho más pesado que cuando hizo su entrenamiento matutino. No sabía si era resultado del miedo o el resultado de las horas que sentía que había estado corriendo, pero fuera lo que fuera, no fue nada bueno. Sus ojos se acercaron al final del pasillo, viéndolo como nada más que su salvación. No pudo ver nada más hasta que sintió que algo rompía su guardia y le cortaba el brazo y, para su sorpresa, era un kobold. Su garra se había hundido en su bíceps y rebanado hacia atrás, creando una leve laceración que Naruto detuvo cortándole la garganta y arrojando su cadáver en el camino del toro. Concéntrate, deja de hacer túneles. Se reprendió a sí mismo y su respuesta de huida o lucha. Sus ojos recorrieron el tramo desigual del túnel y el camino a su alrededor y notó que la oscuridad se acercaba sigilosamente a él. Finalmente había recuperado el control de sus sentidos. Hizo una mueca, saboreando el hierro en su boca mientras la sangre goteaba de la barbilla de su máscara. Sacudió la lengua, alejándola de sus caninos, e inclinó la cabeza una vez más.
Su sexto sentido, oídos y nariz finalmente regresaron con él, casi haciéndolo tropezar cuando fue golpeado por una sobrecarga sensorial. Olía horrible y estaba respirando sobre su hombro, haciéndolo tragar saliva a pesar de su garganta seca. Una sombra que representaba vagamente un brazo voló hacia su sombra y su visión estrecha se movió rápidamente entre la sombra y el salón frente a él hasta que escuchó un crujido que emanaba de una pared a varios metros de él. No del tipo que significaba que nacían monstruos, sino del tipo que indicaba algo torpemente tratando de ser sigiloso. Mierda. No lo lograré. No, esa es una hormiga asesina. Si pudiera, sus manos ya estaban adelante de él mientras sacaban rápidamente el tanto de su vaina y lo sujetaban con fuerza antes de atascarlo en la esquina. Una criatura hormiga emergió de uno de los caminos a la derecha e inmediatamente mordió el contenedor de cuero y lo arrastró hacia sus mortíferas mandíbulas. El toro parecía visiblemente sorprendido cuando el humano fue apartado repentinamente de su alcance. Naruto usó su espada para decapitar a la hormiga antes de recoger su otro objetivo y arrojárselo a los ojos al minotauro. El polvo había aparecido como resultado del desmoronamiento de la roca. La criatura se burló y rugió mientras buscaba sus ojos, lo que le permitió al niño saltar una vez más, corriendo directamente hacia el cuarto piso. No fue mucho, no lo lograré, reconoció sombríamente. Sus oídos se movieron, captando los restos de gritos a unos cientos de metros de distancia. Ladeó levemente la cabeza, su movimiento es torpe, el polvo aún no se ha despejado, pensó antes de que su nariz y su capacidad sensorial lo alertaran de otra presencia. ¿Por qué hay dos minotauros en el quinto piso? Cuestionó internamente, no importa, solo adelante. Esta velocidad no será suficiente, necesito empujar. Su corazón pensó que iba a explotar por la cantidad de estrés que estaba pasando. Saltó sobre un goblin y golpeó el talón de su pie contra su espalda, enviándolo directamente hacia el minotauro, pero instantáneamente fue derribado a un lado. Afortunadamente para el niño, había hecho su trabajo y ralentizó un poco más al toro mientras explotaba en cenizas, cegando al minotauro una vez más. Dobló una esquina y comenzó a reducir la velocidad, vio un grupo de 3 que tenía a un hombre con heridas debilitantes en su brazo derecho. Tenía el pelo castaño y ojos castaños dorados. Tenía 2 largas cicatrices en la cara, una en la mejilla izquierda y la otra en la frente. Su atuendo incluía una correa de piel alrededor del cuello y el pecho encima de una camisa verde, así como guantes de color marrón oscuro y un cinturón sobre un paño de piel naranja y calzas grises. Debajo de eso, usaba botas chartreuse de rayas negras. Los restos de su armadura colgaban inútilmente a su lado mientras agitaba frenéticamente su espada hacia otra de esas cosas. La sangre brotó de su brazo lacerado y las mordeduras que vio le hicieron pensar en hormigas asesinas. Quizás su grupo se había encontrado con una fiesta de monstruos o algo así. A los otros 2 hombres que estaban con él les estaba yendo mejor que al primero. No tenían tantas heridas como el moreno. Uno era un humano bronceado cubierto de tierra y sangre que tenía cabello rubio, ojos azules y 3 marcas de pintura roja debajo de la mejilla. Algo sobre ese tipo me molesta, y simplemente no puedo identificarlo. No pudo evitar pensar mientras lidiaba con su crisis. Llevaba un chaleco peludo cubierto de sangre seca con cinturones de correa, ropa de protección en los costados de las piernas y en el frente. Tenía botas marrones peludas, 2 brazaletes dorados y muñequeras, 2 cinturones marrones para el cuello y 2 correas marrones alrededor del pecho que se abrían sobre su hombro izquierdo. El otro tenía cabello castaño y vestía pantalones negros anchos. Su parte superior había sido abandonada, revelando un cuerpo delgado cubierto de cortes y quemaduras. De hecho, todos estaban peor por el uso. Cada uno de ellos lucía grandes moretones, cortes y quemaduras que indicaban que habían tenido un encuentro con un grupo de monstruos particularmente feroces. Frente a ellos había una vaca macho de pelaje oxidado que tenía músculos como rocas. El minotauro golpeó su espada con un revés antes de lanzar sus puños como rocas y enterrarlos en su pecho, derribándolo. «Mort», gritó uno de los miembros del grupo. «Mru». El grupo se congeló, girando lentamente la cabeza y viendo una figura encapuchada con una máscara blanca y cerca de ella estaba un clon de la criatura frente a ellos. «Por favor, deja que esto funcione», suplicó mientras comenzaba a acelerar, golpeando ruidosamente su pie contra el suelo, dejando que el toro detrás de él tuviera una idea general de su dirección, haciendo que lo siguiera imprudentemente.
Corrió hacia adelante mientras el monstruo lo seguía, lo que le permitió alinearlo con el monstruo del grupo, y corrió directamente hacia él antes de saltar hacia un lado, evitando por poco el golpe de la mano del toro, lo que hizo que perdiera el equilibrio y golpeara con los cuernos al otro, dibujando sangre. El minotauro del grupo gruñó cuando se vio comprometido por el cuerno de sus hermanos. La criatura giró la cabeza en señal de protesta, rugiendo, sintiendo al minotauro de Naruto mover la cabeza, tratando de sacar el cuerno de su cuerpo. El minotauro del grupo intentó agarrar el cuerno de su compañero y empujarlo, pero no pudo hacerlo porque su compañero estaba en estado de pánico, lo que provocó que sacudiera violentamente la cabeza y le causara una cantidad considerable de dolor. A medida que la distancia entre las dos partes fue devorada con avidez por las largas zancadas de Naruto, el aventurero enmascarado se enfrentó a un enigma. A diferencia de mucha gente, él era uno de los pocos que no tenía ningún problema real en desafiar la norma y la moralidad por el bien de su seguridad. Esto, sin embargo, fue compensado por la pequeña voz que le susurraba, a veces rogándole que reconsiderara sus acciones y que pensara en cómo sus acciones afectarían a otras personas. Esta voz era la cuerda que evitaba que la roca se derrumbara por la montaña. Hay una línea entre ser un psicópata y ser un sociópata. Un psicópata podría tomar las posesiones de alguien por la fuerza y no sentir nada, pero un sociópata podría hacer lo mismo, pero la voz que gritaría que lo que están haciendo está mal sería mucho más débil que la de una persona con un fuerte sentido de la moralidad. Naruto era algo así como un sociópata. Dejarlos para que se encarguen de los monstruos mientras yo escapo sería lo más ideal, pero sus heridas, su mirada se desplazó hacia los hombres, sus heridas son un problema grave. Apenas se mantienen unidos contra uno, por lo que tener un extra los ayudará. En menos tiempo. Crear distancia entre los monstruos y yo no garantiza mi escape. No hay nada que les impida venir tras de mí cuando terminen, pero podría escapar si encuentro a otros aventureros. Hay algunos corriendo hacia la salida en este momento. Era fácil, llevar al monstruo al otro y luego correr hacia la salida y estaría libre de estrés por un corto tiempo. Luego realizaría un desfile de pases cuando lo alcanzaran de nuevo y estaría libre en casa, pero, había una solución obvia, posiblemente mejor frente a él. Su mente todavía era muy racional y sus intereses estaban interrelacionados con los de ellos. Todos querían sobrevivir. El simple sentimiento de autopreservación fue uno de los factores que permitieron que el chico simpatizara. Realmente no había ninguna razón para que murieran porque él era lo suficientemente racional como para encontrar una miríada de otras soluciones, como la que estaba iniciando ahora. Como alguien expuesto a un reino por encima de la crueldad humana, Naruto odiaba la muerte y el sufrimiento innecesarios. Estaba más que dispuesto a ignorarlos y tenía el deber de hacerlo, pero ahora no tenía tal, además de que ofrecer una mano amiga podría terminar siendo útil para él también. Espero que esto funcione, pensó con una ligera incertidumbre. Los planes complejos tenían una tendencia a desmoronarse, por lo que el niño rápidamente dividió su plan en segmentos mientras se acercaba al otro monstruo que estaba atacando al hombre caído, a sus camaradas. Chocar. Bro. No hay tiempo para hablar, tenemos que salir de aquí ahora. Naruto dijo antes de correr al lado de Mord y meterse debajo de su pozo, apoyándolo. Solo soy de nivel 1, así que no puedo moverme con tu velocidad, así que tendrás que cargarlo. Tenemos que trabajar juntos o todos moriremos. Naruto rápidamente transfirió a Mord a uno de sus socios. Los tres hombres se detuvieron, mirando a la persona frente a ellos en silencio antes de que la situación comenzara a caer sobre ellos una vez más. No podían simplemente arrojar al niño a la refriega, sería aplastado en un segundo y luego dos minotauros los perseguirían. Sin que ellos lo supieran, estos pensamientos eran exactamente lo que el chico astuto esperaba. No conocía sus personalidades, por lo que, como seguridad, tuvo que atarles las piernas y las muñecas y apuntarles con una espada al cuello. No importaba si la persona era villana o no, si tuviera la voluntad de sobrevivir, no se atrevería a intentar algo precipitado. Los monstruos normalmente no serían un gran problema para ellos, sin embargo, el estado en el que se encontraban sus cuerpos tenía algo más que decir. En primer lugar, tuvieron que lidiar con un wyvern y luego sacrificar una espada mágica a una manada de minotauros antes de ser atacados por una manada de perros del infierno unidos por algunas mantis de cristal. Después de eso, llegaron a los pisos inferiores e inmediatamente fueron atacados por una horda de hormigas asesinas. Estos eventos fueron demasiado, incluso para los nivel 2 experimentados como ellos. Su falta de suministros debido a la hiperinflación en Rivera no ayudó en nada.
Los ojos se posaron en Mor, hizo una mueca y solo asintió, lo que provocó que los miembros del grupo se precipitaran detrás de Naruto, que había corrido por uno de los pasillos. Escucharon los gritos agonizantes de los monstruos mientras los seguían de cerca y se maravillaron con la escena que dejó la figura. Tan débil como un novato, pero se mueve y se comporta como un de primera clase. ¿Quién es este niño? A una hormiga asesina le clavaron la cabeza en el suelo antes de ser rápidamente decapitada. Su cabeza, aún viva, movió las mandíbulas, gruñendo levemente cuando fue levantada por las antenas. La cabeza fue arrojada a un lagarto, desviando su mirada ligeramente, permitiendo que el niño deslizara su espada en su cráneo desprotegido. Intentó sacar la espada, pero sus manos temblorosas fallaron varias veces y luego la soltó. Luego atrapó torpemente su tanto mientras se le escapaba, abriendo su guardia. Tropezó, luego cayó y rodó unos metros antes de colocar las palmas de las manos en el suelo y ponerse de rodillas. Oye chico, ¿estás bien? El grupo de hombres alcanzó al niño. Uno de ellos se acercó a su lado y lo tomó de la mano, poniendo al niño de pie. Sí, lo siento. Naruto atrapó un vial que contenía un líquido oscuro y miró hacia arriba, esto es, no pierdas el tiempo, tenemos que salir de aquí. Vamos a sobrevivir a esto. No podemos dejar que te gaseen. La maldita fiesta de monstruos se cagó sobre nosotros. Imagina lidiar con 2 fiestas de monstruos seguidas con pocos suministros. Un hombre de pelo negro frunció el ceño. Naruto asintió antes de romper el vidrio contra su máscara, sorprendiendo a la otra parte. Observaron en silencio cómo el fluido aparentemente era absorbido por la construcción de porcelana. Vamos, Naruto volteó su espada y la sostuvo en el agarre inverso y cargó por el pasillo, ocasionalmente pasando su espada entre las rocas, afilándola hasta cierto punto. Sus orejas se crisparon. Vienen, anunció, obligando a la otra parte a acelerar el paso. Con los fragmentos de vidrio todavía en su mano y algunos fragmentos de cristales mágicos y cenizas de monstruo con ellos, los arrojó a un salón cercano. Naruto luego hizo un gesto hacia la habitación de la derecha y los animó a entrar y después de un momento de correr, para su sorpresa, pronto llegaron al lugar donde se encontraron con el chico. Excepto por esta vez, estaba vacío excepto por el charco de sangre dejado por el monstruo. Naruto había provocado a las criaturas y les había hecho pensar que habían ido más lejos en el pasillo solo para regresar al lugar en el que habían estado. Las ventajas de tener mapas proporcionados por el gremio se estaban dando a conocer. Naruto corrió hacia donde se había salpicado la sangre y rápidamente recogió un poco y se lo frotó en el cuerpo. Haz esto rápido, captarán nuestros olores pronto, ordenó a la otra parte. La desesperanza que había estado presente en sus ojos se desvaneció lentamente y se transformó en una sombra de optimismo mientras hacían lo que el chico exigía. Mor sonrió antes de hacer una mueca, su nariz dilatada por el horrible hedor de las partes de su cuerpo cubiertas de sangre de monstruo. Consideró arrojar al niño al monstruo que los perseguía, pero ver cómo los estaba haciendo bailar al ritmo de su canción lo hizo reconsiderar. El niño aprovechó el hecho de que los monstruos nacieron en los pisos 15 y superiores, que tenían pasillos más amplios y techos más altos, lo que significa que estaban acostumbrados a moverse en entornos más espaciosos. El niño los hizo girar bruscamente varias veces, arrojándolos y cuando los monstruos comenzaron a adaptarse, el niño de alguna manera los detectaría antes de que fuera demasiado tarde. El niño estaba loco. ¿Era un novato? Las tácticas que implementó sobre la marcha rivalizaron con las que había visto en aventureros de segunda clase, tal vez de primera clase. El niño corrió por el pasillo con el que se encontraron cuando los minotauros estaban distraídos y lo siguieron una vez más, sintiendo que podían confiar en él. Arroja tu espada rota allí. Señaló otro pasillo y ellos siguieron su orden. Naruto pateó la espada levemente, haciendo que se sentara de tal manera que sugiriera que se adentraron más en el túnel. Naruto se agachó bajo un tomahawk que se alojó en la frente de un goblin. Naruto agarró el tomahawk y lo clavó más profundamente en el cuerpo de la criatura antes de patear las cenizas que quedaron atrás y arrojar el tomahawk y el cristal mágico tras el hacha. Oye, casi golpeas al niño. ¿Qué? No, por supuesto que no. ¿No te das cuenta? El niño tiene ojos en la nuca. Naruto no prestó mucha atención a lo que decían, en lugar de enfocarse en lo que le molestaba, que es ese olor. Se preguntó mientras pateaba a otra criatura en el camino opuesto. Se estrujó el cerebro en busca de pistas sobre lo que había estado ofendiendo su nariz y una sensación que le pinchaba la nuca. Como si hubiera olvidado algo. Como si hubiera cometido un error. Feromona.
Su respuesta llegó en forma de docenas de clics, lo que provocó que sus ojos se abrieran de par en par debajo de su máscara con horror, al darse cuenta de que no había matado a la hormiga que le había arrojado al lagarto de la mazmorra. Horda de hormigas, llegando, 174 metros más adelante, tragó bruscamente antes de gritar. No vas a ninguna parte, le susurró la madre al oído. ¿Qué? El grupo gritó en estado de shock. No entren en pánico. Estamos cerca del cuarto piso, debemos mantener este ritmo para poder llegar allí y escapar de los minotauros. Deberíamos poder acabar con esas hormigas con la ayuda de los niños si nos siguen. Dime, chico, ¿cuánto falta para que te quedes sin gas? Preguntó Mort. No mucho, respondió, 35 metros, desde el camino de la derecha. Ahí es donde están. Minotauros que vienen de nuestros 100 metros. El minotauro de Naruto lo estaba alcanzando mientras el minotauro del grupo lo seguía, agarrándose la caja torácica mientras corría detrás de su compañero. El polvo se elevó en el aire cuando una estampida de pies golpeó el suelo, seguida de salvajes graznidos y chasquidos. ¡Mroo! El aire vibró cuando la criatura abrió la mandíbula. Los aventureros se estremecieron al escuchar el fuerte gemido, que se mezcló bien con la cacofonía de clics frente a ellos. Estamos muertos. Estamos tan muertos. Fuk. Salir, 20 metros a la izquierda, 2 zancadas, luego un golpe fuerte, la voz de Naruto sonó como una campana agradable. Sus cuerpos de repente olvidaron que estaban heridos, lo que les permitió correr a toda velocidad, olvidándose por completo de quien los había salvado. Se movieron tan rápido que pudieron pasar desapercibidos entre las hormigas. El ruido creado por ellos hizo que el grupo de monstruos girara la cabeza. Uno por uno. Habían emergido de las paredes de la mazmorra y corrieron hacia el ayudante de su camarada solo para encontrarlos decapitados, y no pudieron encontrar al responsable hasta ese momento. Ellos lo vieron. Ataviado con una túnica más oscura que las sombras, corriendo hacia la escalera que conducía al piso superior. Él no escaparía. Mord y su grupo lo habían logrado, pero lo recordaron. Mierda. Ese chico. Vieron uno de los brazos de Naruto ser mordido a través de la capa por una hormiga con sus enormes mandíbulas arrastrándolo hacia adentro. Por extraño que parezca, su brazo no fue separado de su cuerpo, esa capa suya, pensó el hombre. No volveré por él sin arriesgarnos a todos, pero, dijo en voz alta. Oye, niño. No te mueras, oye, cúbrete con esa capa tuya. Danos un segundo, gritó el hombre antes de salir corriendo. Necesitamos encontrar a los tipos que exterminan estas cosas ahora. Ordenó mientras los sonidos de los minotauros moribundos llenaban sus oídos. La gente de los alrededores se detuvo y no dijo nada, dudando. Sus cuerpos temblaron en el lugar, negándose a dejar que se movieran mientras sus ojos estaban enfocados en el camino que los llevaría al tercer piso, que los llevaría al dojo, primero y luego fuera del infierno conocido como la mazmorra. No querían estar más en este lugar, pero algo los agobiaba, deteniéndolos. Dejen de dudar y muévanse ahora mismo. ¿Dónde está su orgullo, coños? Mort ya había tropezado en una esquina y les había gritado desde otro corredor. Pero podría estar muerto, pero... Sintieron que tenían que intentarlo. Al menos tenían que intentarlo, así que todos se dispersaron como cucarachas, buscando a las personas más fuertes que pudieran encontrar. Ayuda, por favor. Gritaron. Oye, esto es bastante familiar, casi como la vez que empujé el montón de perros monstruosos de Bella, excepto que esta vez, no hay escapatoria, escuchó al hombre de la otra parte gritar algo desde el cuarto piso. ¿Eh? Así que no lo lograré después de todo. Esto apesta. Sintió que los huesos de los brazos protestaban cuando una hormiga asesina agarró su brazo a través de su capa. Escuchó a la gente por encima de él pidiendo ayuda. Algo que debería haber estado haciendo pero no lo hizo. No estaba llorando, gritando o rogando por su vida, sino que se quedó allí, siendo arrastrado a través de una masa carmesí. Grita por mí, susurró la mazmorra con un afecto retorcido. Lágrimas calientes corren por sus mejillas, lo que hace que cierre la boca con fuerza, evitando que se escape un grito de dolor. Merezco esto, pensó, sintiendo que las criaturas intentaban desgarrar su cuerpo pero seguían mordiendo su capa, lo que milagrosamente evitó que perdiera sus extremidades. Aún así, su capa solo retrasó lo inevitable. El rostro sonriente de Estia llegó al frente de su mente y en su regazo estaba Bella con una sonrisa igualmente amplia. Un mundo donde todos los que amaba estarían a salvo. Si moría, su sueño moriría con él. Su voluntad fue reparada, por lo que envió su regeneración a toda marcha para reparar instantáneamente cualquier herida fatal.
Su mente se volvió salvaje mientras gritaba, no quiero morir. Su colina se estrelló contra la articulación de una hormiga, lo que provocó que se derrumbara y llevara al monstruo al suelo, provocando un efecto dominó, que también derribó a varios otros. Estaba encima de una hormiga que agitaba desesperadamente sus mandíbulas para decapitarlo, pero fue golpeado por su puño. Como un salvaje, se aferró a su brazo y lo arrancó de su cuerpo antes de golpear a los monstruos que venían hacia él. Su brazo se partió y sus piernas se torcieron, enviando fragmentos de hueso fuera de su piel, pero ese daño se revirtió instantáneamente, haciéndolo parecer como un soldado inmortal. Agarró la cabeza de una hormiga y la usó como un enorme par de tijeras para matar a sus hermanos, lo que provocó la incapacitación de varios. Hacer esto hizo que el minotauro, que era suyo, cambiara su atención hacia él, haciéndolo sonreír. Resopló con orgullo mientras se acercaba al chico, lo que provocó que el que pertenecía al grupo lo siguiera de cerca. Rugieron al unísono, haciendo que los monstruos retrocedieran y formaran un círculo a su alrededor. La criatura levantó su puño en forma de roca y lo clavó en sus piernas. El niño no fue lo suficientemente rápido para reaccionar, ya que su atención había estado en una hormiga que se le había acercado por detrás, abordando su atención. Su estado casi salvaje le impidió evaluar adecuadamente su entorno mientras atacaba desesperadamente a los monstruos para escapar. Naruto ya no podía estar de pie. Sus piernas miraban en direcciones a las que se suponía que no debían mirar. Sus huesos se habían multiplicado en número, como fragmentos que no estaban allí estaban presentes. Su cuerpo se recuperó de nuevo y los minotauros sonrieron encantados antes de golpearlo tanto como quisieron. Naruto se desmayó brevemente cuando sintió que su puño se enterraba en su máscara, enviándolo directamente a la pared. Luego escuchó el sonido del aire siendo dividido seguido por docenas de ruidos metálicos y bocanadas de polvo. La sangre salió a borbotones del monstruo frente a él y sus entrañas explotaron en su rostro, cubriendo su máscara y el de un color carmesí. Máscara, tocó. Sus pensamientos se rompieron, dejándolo incapaz de pensar en una oración comprensiva. Sus piernas volvieron a su lugar y todos los fragmentos regresaron a sus posiciones anteriores mientras el vapor se escapaba de su cuerpo inerte. El mundo a su alrededor comenzó a dar vueltas y sus ojos comenzaron a cerrarse como si lo invadiera un intenso sueño. Al darse cuenta de lo que iba a ocurrir, se mordió la lengua y cortó violentamente su lengua con los dientes con la esperanza de que el gran dolor evitara su sueño. Caer inconsciente no era lo que Naruto iba a experimentar, no, iba a dormir. El uso excesivo de su autorregeneración causa somnolencia severa y los efectos varían según la cantidad que tiene que curar. Su roto ya había sido roto y casi desgarrado varias veces, por lo que no iba a caer inconsciente. Iba a dormir. Su cuerpo, sin importarle que estuviera en el calabozo, comenzó a relajarse sin su permiso. ¡No! 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 Los monstruos que se cernían a su alrededor no eran más que un recuerdo lejano, ya que su mente los rechazó para evitar que se durmiera. Su mente no temía la muerte que traerían los monstruos, sino el infierno en el que se convertirían sus sueños. Cada vez. Sin fallar. Cada vez que se deslizaba en el mundo de los sueños tendría una experiencia. La creciente oscuridad cegó sus ojos, obligándolos a cerrarse mientras su mente y cuerpo comenzaban a relajarse. Suaves jirones de nubes arrojan sombras incesantemente sobre la gran extensión abierta. Los rayos de luz se deslizaron a través de aberturas y agujeros en la nube, concentrándolos y causando saturaciones desiguales en las nubes. El aire vibrante distorsionó la imagen de criaturas aviares que volaban en círculos y permanecían en el aire como si supieran que aterrizar resultaría en su desaparición. Otras criaturas también se encontraban en los bordes más alejados de la llanura, algunas escondidas detrás de las rocas y otras sobresaliendo por encima de la hierba alta esperando la oportunidad de apresurarse a comer. Los instintos los obligaron a quedarse quietos, mientras observaban un espectáculo que se desarrollaba frente a ellos. La escena inspiró silencio, sin embargo, un grupo de personas tenía otros planes. Auge. Un objeto blanco, negro y blanco fue lanzado a docenas de pies en el aire cuando el polvo se levantó de su posición anterior y fue seguido inmediatamente por una mancha oscura. Mirando de cerca, el objeto era en realidad un niño de alrededor de 8 a 10 años con cabello rubio opaco, marcas de bigotes y ojos azules y parecía estar cruzando los brazos, revelando un moretón de color púrpura oscuro en sus antebrazos. Vuele, el niño notó robóticamente, sin permitir que sus ojos dejaran la figura encapuchada que se acercaba rápidamente. El niño hizo una extraña señal con la mano con una sola señal, lanzamiento de viento.
Gale Palm, murmuró convocando una ráfaga de viento para salir del aire y enviarse al suelo. Apenas teniendo tiempo para relajarse, se agachó bajo un destello plateado y extendió la mano y agarró la muñeca de la figura y tiró de su brazo antes de noquearlo con un puñetazo con tanta fuerza que el suelo debajo de él explotó. El hombre que usaba una máscara de oso encontró pedazos de porcelana incrustados profundamente en su rostro mientras su cuerpo se deslizaba por el aire a velocidades vertiginosas que podrían permitirle cruzar cuadras de la ciudad en una fracción de segundo. Un niño hizo esto. Danzo-sama, ¿podría tomarme un descanso? Él ya sabía la respuesta, sabía cómo era la petición, pero su corazón aún esperaba simpatía. Cada parte de su cuerpo lloraba de dolor, tanto interna como externamente, mientras sus innumerables moretones, cortes, laceraciones y quemaduras ensuciaban su diminuto cuerpo. El niño contuvo una mueca y un grito mientras el sudor empapaba sus heridas, causando que los nervios se encendieran. Su rostro no traicionó ninguna emoción, mostrando una tolerancia al dolor muy atípica para un niño. Sus ojos estaban vacíos, como si su alma hubiera sido succionada fuera de su cuerpo y sellada. Me pregunto cómo es ser un niño normal. Se derrumbó sobre su espalda, extendiendo sus brazos y piernas, revelando una serie de cortes, laceraciones y quemaduras que sanaban lentamente. Mientras su pecho se movía hacia arriba y hacia abajo como un motor, sus ojos no podían llorar ya que no podían darse el lujo de perder la humedad. Su boca estaba increíblemente seca mientras su ropa se pegaba a su cuerpo. Su garganta le preguntó si podía usar el fluido en su cuerpo como una forma de saciedad. Incluso le hizo considerar la sangre como una opción. ¿Sangre de dónde? La única forma en que puedes tomarte un descanso es si derrotas a todos los guerreros que te rodean, respondió una voz y, en el momento justo, el chico se arrojó a un lado, evitando una espada apuntando a su cabeza. ¿Cuánto tiempo? Gimió, tomándose un momento para ver su entorno. Muerte. Cientos de cadáveres cubrían el suelo y varios animales esperaban un festín. Algunos cadáveres tenían agujeros lo suficientemente grandes como para caber cabezas en el pecho y algunos tenían expresiones congeladas y aterrorizadas. Como si hubiera pasado una tormenta genocida, muchos hombres y mujeres yacían en el suelo en un charco de líquido carmesí seco. Los grandes dominadores del mundo, los humanos, habían sido reducidos a nada más que bocadillos potenciales para las criaturas que habitaban el área. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? Sus ojos se hincharon cuando sintió que su cabeza se quemaba, pero incluso eso no le impidió agregar otro cuerpo a la pila con una sola patada. ¿Por qué tengo que hacer esto? Sintió que la hoja le atravesaba la caja torácica. Quiero ir a casa. ¿Qué casa? El dueño de la voz, Danzo, respondió burlonamente. No tienes un monstruo en casa. Todo lo que eres es un arma que se usará para aplastar a los enemigos del gran árbol. El chico inexpresivo ganó un toque de rebelión en sus ojos, no soy un monstruo. Esquivó otro ataque y destrozó la mandíbula de una mujer. ¿Necesito recordarte quién hizo todo esto? ¿Necesito recordarte quién cometió este gran crimen contra la humanidad? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Recuerdas sus rostros? La mano del hombre, todavía con el bastón en la mano, se levantó e hizo un gesto hacia los muchos cuerpos que cubrían las llanuras. El niño se quedó sin palabras y no pudo expresar el peso en su corazón. Tú me obligaste a hacerlo. Yo no lo hice. Tú lo hiciste. Tú eres el monstruo. En este punto, eres lo suficientemente fuerte como para contenerlos sin matarlos. Nunca te ordené que mataras, te ordené que los derrotaras, respondió fácilmente el hombre, obligándolo a cerrar la boca. El anciano no dijo nada mientras observaba las lágrimas brotar de los ojos inexpresivos del niño. Los sentimientos reprimidos se derramaron como una cascada y su cuerpo no pudo soportar el peso, por lo que colapsó sobre sus rodillas. Sentimientos. Apegos. Vínculos. Esos son innecesarios. Cuanto antes creas y aceptes eso, antes desaparecerá tu dolor, dijo el hombre, alejándose del niño que aún estaba arrodillado. El niño se agachó y agarró con ternura un poco de hierba antes de acariciarla. Sus lágrimas seguían cayendo al notar lo cerca y en paz que estaban las briznas de hierba. Algo que no tenía. Y, los ojos de Naruto se abrieron cuando los monstruos frente a él explotaron en cenizas, dejando innumerables cristales. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando su cuerpo tomó el piloto automático y salió disparado antes de que las columnas de polvo pudieran perder la forma de los monstruos que alguna vez fueron. Su invisibilidad le permitió deslizarse entre otros monstruos que también siguieron a los de su especie y colapsaron en una pila de polvo. Quiero ir a casa.
El breve contenido del sueño lo perseguía y todo el dolor que sentía el niño estaba sobre él. Podía sentir que su mente se deterioraba rápidamente. Huele. 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 Me dolió, duele. Huele. 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 Era libre y podía escapar, así que corrió. Y corrió. Y corrió. Y corrió. Sin reconocer a una mujer joven extremadamente hermosa con cabello rubio suelto y ojos color miel. Estaba vestida con un vestido blanco con una armadura femenina que protegía a sus voluminosos gemelos. Había una persona aquí. Dijeron que había un niño, reflexionó mientras sus ojos se arrastraban rápidamente por el pasillo, buscando cualquier señal de un niño. De repente, un recuerdo se reprodujo, mientras mataba al grupo de monstruos, había sido testigo de lo que parecía ser una sombra que aparentemente explotaba detrás de los monstruos y se fundía con la oscuridad, evadiendo por completo casi todos sus sentidos. Casi como si no existiera. Sus oídos comenzaron a recordar un ligero ruido sordo que rápidamente fue amortiguado por el sonido de los monstruos moribundos. La mujer tenía una mirada preocupada en su rostro cuando se volvió hacia las escaleras, mirando el aire vacío. Había una persona aquí, ¿verdad? La cabeza de la chica disparó de izquierda a derecha mientras intentaba encontrar alguna pista relacionada con él. El grupo le había informado que él solo era de nivel 1, por lo que las posibilidades de que no perdiera una extremidad por culpa del grupo de monstruos eran extremadamente improbables. El mundo mismo parecía resistirse a su búsqueda de información. Simplemente no había nada allí, así que corrió por los pasillos, intentando superar la resistencia, pero aún así, no había ningún aventurero que coincidiera con la descripción que le habían dado. Ni ropa desgarrada, ni armas rotas excepto las pocas que se colocaron como cebo para los minotauros, ni fragmentos de máscara. Nada excepto un recuerdo que cuestionó y escudriñó intensamente. La princesa de la espada sintió una punzada en el corazón, incapaz de soportar lo que había sucedido. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba ponerse en el lugar de los familiares del pobre muchacho. Ella no podía imaginarse perder a los amigos que tanto quería y probablemente eso fue lo que le pasó a la familia del chico. Perdieron a un familiar. Ella frunció el ceño y se mordió la parte interior del labio y apretó el agarre alrededor de su sable. Ni siquiera sabía de qué familia formaba parte. Su respiración se detuvo, sintiendo que la culpa la invadía al comprender que podría haber evitado que los monstruos viajaran a los pisos superiores si hubiera tenido más cuidado. La muerte de aventureros era una cosa, pero alguien que perdía la vida por su culpa era otra. Eso iba completamente en contra de lo que ella creía y por eso sintió que su corazón se derrumbaba. La mujer levantó su espada, la blandió e hizo que el camino frente a ella se derrumbara debido al enorme poder generado por su diminuto cuerpo. Todo lo que le quedó fueron falsos recuerdos de estímulos. Estaba segura de que no oyó nada, sintió nada ni vio nada. Ella había fallado. Se acusó a sí misma de estar en negación. Ella vio algo pero no lo hizo. Oye, Ice. ¿Qué pasa contigo? Gritó un hombre lobo gruñón. Sin darse cuenta de la confusión de la mujer, el cuarto piso hizo la transición al tercero, luego al tercero, luego al segundo, luego al primero y luego salió. Los signos de inteligencia habían regresado a sus ojos mientras corría hacia el único lugar donde conocía la comodidad. Oye. ¿Qué mierda? Protestaron otros aventureros cuando fueron derribados hacia un lado como si un toro los hubiera obligado a apartarse de su camino. Las puertas de la iglesia explotaron hacia adentro con su toque, esparciendo astillas a velocidades absurdas, pero perdieron la carrera cuando el niño se deslizó hacia la puerta detrás del altar. Soy débil. Solo soy un debilucho que se aprovecha del trabajo duro de otra persona, pensó para sí mismo. Su opinión desfavorable de sí mismo fue el resultado de sentir que nunca trabajó para ser fuerte a pesar de que sabía que lo hacía. El problema era que cuanto más trabajaba, más se sentía como la persona que era en sus sueños y por eso sentía que simplemente estaba robando su progreso en lugar de hacer su propio progreso. Su sentido fragmentado de sí mismo no hizo nada para ayudar a esta mentalidad. Esto lo llevó a tener una especie de odio hacia el niño en el sueño porque el niño le había robado sus experiencias. Era como si el arduo trabajo de Naruto fuera en vano, ya que nunca se sintió orgulloso de nada de lo que había logrado, ya que siempre se encontró peleando exactamente como el niño y siempre comparándose con él. Esto lo llevó a muchas cosas, una de las cuales fue que se cuestionara si simplemente se estaba convirtiendo en otra persona. Su sentido de sí mismo estaba en duda.
A pesar de todas las pruebas que se le presentaron de que el niño de los sueños es en realidad él, no podía aceptarlo. El tatuaje en el estómago que tenían era el mismo, su tipo de cuerpo, la naturaleza de este cabello, su tipo de piel, su regeneración. Todo era igual, pero, si ese era él, ¿por qué no pudo salvar a Belle? ¿Por qué no pudo haber estado allí para salvar a su abuelo? Naruto se odiaba a sí mismo. La gente comete el error de decir que el amor es lo opuesto al odio cuando eso no es cierto. La relación entre los dos es como caliente y frío. El frío no es lo contrario del calor, es la falta de calor. El verdadero opuesto del amor es la indiferencia. El odio es la falta de amor y la indiferencia es el opositor del amor. El amor para él tenía valor, como se podía dar amor. Algo infinito no tiene valor y algo limitado en número era todo lo contrario, y ese era el caso del amor. Al amar tanto a Belle y a su abuelo, les dio todo y no dejó nada para sí mismo. Estaba vacío. Naruto todavía tenía la capacidad de arreglarse, el deseo de cumplir sus deseos y participar en los placeres del mundo. Incluso trató de consolarse a sí mismo cuando estaba mal, pero eso no cambiaba el hecho de que se odiaba a sí mismo. Le faltaba el amor para decirse a sí mismo que estaría bien. Le faltaba el amor para animarse a sí mismo a hacerse más fuerte, y le faltaba el amor para darse resiliencia. Siempre sería el primer crítico de sus errores. La primera persona que muestra disgusto por sus acciones y la misma persona que se obligó a sí misma a mantener ciertos estándares y el fracaso lo llevó a odiarse a sí mismo. Él estaba frío. Después de que Belle murió y su abuelo lo siguió, se fue solo en un vacío sin nadie cerca excepto el pueblo que le había dado la espalda. Algunos lo odiaban y otros simplemente le mostraban una extrema indiferencia. No era un niño, era una roca que encontrarías al costado del camino o un demonio que se había arrastrado desde las profundidades del infierno. A veces consideraba quemarlo solo para sentir calor, pero incluso entonces sabía que sería temporal. Estaba demasiado débil para mantener el calor que sentía a su alrededor. Puede que no sea razonable para algunos, pero Naruto quería poder. La capacidad de hacer que las cosas sucedan físicamente y por eso trabajó, pero para su desgracia, el trabajo duro a veces no da resultado. No se consideró a sí mismo como una víctima, nunca preguntó por qué a mí. ¿Por qué debería preguntar eso? ¿Por qué no él? Como alguien que era pesimista, Naruto siempre asumió que sucedería lo peor e hizo todo lo posible para prepararse para ello, pero como si escutiera en sus intentos, las cosas se desmoronaron. No sentía que el mundo lo estuviera apuntando, eso sería ridículo. Lo vio como un lugar de blanco y negro con nubes de gris, mientras giraba, llevaba ambas estaciones de luz y oscuridad. Dio la casualidad de que estaba atrapado en una larga temporada oscura, como si llevara la oscuridad de dos personas en lugar de una. Su dedo se retorció mientras ansiaba señalar, pero en una rara demostración de cooperación, su mente y su corazón lo apagaron. Era fácil, señalar a alguien, culpar a algo, convertirlo en un chivo expiatorio para sentirse mejor, pero eso era deshonesto consigo mismo. Culpar al mundo, maldecirlo, no importaba, ya que no haría más que entorpecer su propio progreso. Como una persona que tenía una multitud de dedos que lo señalaban, tanto en sueños como en la vida real, Naruto entendió las falacias al señalar. Aliviaba el corazón temporalmente pero a costa de cumplir con la responsabilidad. Uno de los factores que le impidió apuntar a otra parte a menos que sea un hecho fue la culpa de no cumplir con sus responsabilidades. Su carácter austero lo impulsó a conservar su dignidad y fomentó una gran autoconciencia. Pero no señalar era tan difícil. Sintió que debería ceder y saltar directamente a la piscina turbia que era la solución fácil, pero se negó. La razón por la que sintió que su temporada oscura fue larga fue que sintió lo que sintió el niño en sus sueños y también sintió lo que él mismo sintió, multiplicando así la experiencia. Tenía dolor, pero la vida salvada por Belle no sufriría. Esa es una de las razones por las que deseaba fuertemente el poder, para arrojar la muerte sobre los catalizadores que crean un ambiente para sufrir. Declaró la guerra al mundo y fue golpeado sin descanso. Tenía ganas de darse por vencido, pero su sentido del deber y sus deseos personales no lo aflojaron. Por eso el chico habló con alguien a quien apreciaba acerca de sus objetivos y les pidió que fueran testigos en caso de que flaqueara. Quería que estuvieran allí para recordárselo, ya que eran los únicos en los que podía confiar para que lo hicieran por él. Los superaré. Este fue el juramento que hizo frente a su abuelo, una de las personas más importantes, si no la más importante de su vida. Él los superaría, los grandes héroes de la vieja y la nueva generación de héroes, para poder obligar al mundo a cambiar para permitir que sus seres queridos fallecidos regresen a un mundo más seguro.
Se negó a ser débil, pero su voluntad no era poder. El poder es el fenómeno de hacer que las cosas sucedan físicamente y él carecía de las capacidades para desencadenarlo. Se sentía imposible para él, pero ahora tenía algo por lo que trabajar, algo por lo que luchar y no tenía ninguna razón real para darse por vencido. Ser golpeado no era una excusa para él. Era tentador saborear el calor de su sangre y quedarse quieto para que sus heridas no se inflamaran, pero ese no era el camino a seguir. Una persona codiciosa como él era particular sobre lo que quería y se negaba a aceptar cualquier otra cosa, por lo que decidió ponerse de pie y seguir luchando por lo que quería en su mano. Su abuelo no estaba presente para recordarle su juramento, por eso se recordó a sí mismo. «Contértase de usted mismo», gritó internamente antes de sacar su espada corta y clavarla en su muslo como si estuviera poseído. La sangre costrosa y polvorienta que abrazaba sus pantalones mohosos y mohosos se estremeció de placer cuando la humedad del cuerpo que antes habitaba la saturó. Un chorro de sangre goteaba de los pinchazos, desviándose y zigzagueando por sus pantalones o simplemente cayendo directamente de la herida a un charco en el suelo. Naruto respiró hondo mientras su mano temblaba, liberando la espada de su agarre. Cerró los ojos y cayó sobre su trasero antes de ralentizar su respiración. El tic-tac del reloj del abuelo que una buena amiga de ella le había regalado a su diosa se desvaneció cuando la conciencia del niño fue subyugada por las pausas de la meditación. ¡Qué desastre!, miró fijamente el suelo manchado de sangre. ¿Cuánto tiempo he estado meditando?, cuestionó en voz alta, notando que la herida en su muslo había sanado hacía mucho tiempo y que la sangre en el piso se había coagulado y se había convertido en una costra pegajosa. Naruto llenó un balde con agua y se puso a trabajar. Milagrosamente, la sangre no llegó a ninguno de los vagones, pero aún así, la diosa se dará cuenta, afirmó apáticamente, pensando en las puertas que había derribado. Simplemente se sentó tan quieto como una estatua, permitiendo que los pensamientos que habrían devorado su psique fueran refrenados por su mente. Su mirada se arrastró y aterrizó en el paquete con el que había venido a horario y antes de darse cuenta, un libro estaba abierto en sus manos. Como si estuviera siendo absorbido por un agujero negro, el mundo alrededor de los periféricos de Naruto se alargó antes de desaparecer cuando Naruto comenzó a zoom en la tinta. No podía sentir su cuerpo en el abismo en el que estaba. La privación sensorial obligó a su mente a un estado inusual de alerta mientras intentaba dar sentido a la oscuridad que lo rodeaba. El silencio era tan fuerte como un gong lanzado sobre un pavimento de piedra desde una altura decente. Pronto comenzó a respirar fuerte a propósito para afinar su mente en algo para poder pensar correctamente hasta. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La voz le sonaba familiar, así que se sintió inclinado a abrir la boca y preguntar, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿No te importa en este momento, HMMM? ¿Qué es esto? Oh, esto podría funcionar muy bien. Dime, niño, ¿qué es la magia? ¿Cómo la valoras? ¿Cómo la ves? ¿Y qué es lo que deseas? La voz resonaba, luciendo la combinación de un hombre cuya garganta había sido templada por ácido y el cuerpo bombeado con grandes cantidades de testosterona antes de ser mezclado con un león y un tigre. El solo sonido podría obligar incluso al más poderoso de los guerreros a congelarse y mojarse los pantalones. Una presencia siniestra se cernía sobre él, alardeando cantidades absurdas de poder impío, pero a pesar de esto, Naruto no se dio cuenta de que tenía miedo. Había silencio. A pesar de preferir permanecer en silencio, las palabras salieron de su boca con la fuerza de una cascada. La magia es una herramienta para cambiar el rumbo de la batalla a tu favor. Es confiable, sin embargo, el sistema implementado por los dioses lo limita demasiado, lo que hace que uno sea vulnerable a menos que tenga socios confiables e incluso entonces no hay garantía. Es algo con el capacidad de ser a la vez un cañón de vidrio y una inundación de agua de mar para un ejército de ranas y caracoles. El niño sintió que se estremecía por razones desconocidas cuando hizo esa analogía. Especialmente la parte de las ranas. A pesar de su debilidad, veo la magia como una forma de manipular las leyes del mundo, que es lo que quiero. Quiero controlar cómo son las cosas para obtener un resultado favorable para mí y mi diosa. Quiero todo, desde el campo de batalla a las llanuras, a las profundidades del océano y las nubes en el cielo para ser manipulado por mí. Quiero que todo sea mi patio de recreo. Deseo poder que me coloque en el reino de los dioses. Poder que me ayude a defender lo que amo de aquellos que vendrán por mí para cumplir sus sueños a costa de mi felicidad y la de mi ser querido. Deseo un poder que me permita crear un mundo seguro para el regreso de mi abuelo y mi hermano menor. Aunque nunca nos volvamos a ver o nos reconozcamos.
Usurpar sus tronos es mi deseo, los que controlan el destino y las leyes del mundo. Quiero poder arrebatarles el control de lo que está bien y lo que está mal de esa manera, la capacidad de hacer que el mundo sea más seguro para mi hermano será una garantía. Su voz arqueada se convirtió en un susurro. La voz no respondió, sino que estalló en risas, sacudiendo el espacio. «Qué herético», respondió finalmente, recuperándose de su risa rodante. «Si los dioses no pueden garantizar la seguridad de mis seres queridos, entonces no tienen derecho a reclamar mi lealtad. Ya no se lo dejaré a ellos. Lo que quiero lo agarraré con mis propias manos, no porque una deidad haya comenzado. Sintiéndome bien. Ya sea que me etiqueten como hereje o no, no me importa porque mi imagen siempre será voluble a los ojos de los demás. Incluso si la persona que está en desacuerdo con mi objetivo, será derribada por mi espada». Naruto respondió uniformemente, enmascarando la escarcha en su tono. «Dígame entonces, señor, ¿y si este poder no es suficiente? Tiene razón, estaré wea». Se detuvo a media frase y apretó el puño, cerrando los ojos. «Incluso cuando las cosas parezcan sombrías e improbables, sigue avanzando. Ve más allá de lo que te detiene y solo entonces serás libre», escuchó la voz de su abuelo hablar. «Voy a dudar de mí mismo de vez en cuando, las cosas nunca saldrán como yo quiero, pero eso puede cambiar, quiero ser más fuerte. Necesito ser más fuerte. Nada es suficiente cuando viene por sí solo». El niño cerró los ojos, no es que lo necesitara ya que el abismo era tan oscuro como sus párpados cerrados. «Pero todo lo que puedo hacer es seguir intentándolo». Puntos de color carmesí mancharon la negrura del espacio mientras sus manos se apretaban con fuerza. «Quiero ser rápido para poder llegar a tiempo, así que correré tanto como pueda, tan lejos como pueda hasta que mi carne se convierta en nada más que vapores nocivos. Quiero ser fuerte para poder hacer la guerra contra todos mis enemigos, así que me entrenaré hasta que mis huesos sean polvo. Ninguna cantidad de poder externo compensará mis debilidades, así que trabajaré mis debilidades tan duro que cuando agrego poder a la mezcla, se convierte en suficiente», juró a la voz en el abismo. La voz resonó con su corazón y Naruto se sintió cerca de ella como si fuera un amigo o familiar perdido hace mucho tiempo. En la medida en que intentó sonar neutral, pudo captar el afecto en su tono tal como había podido captar el afecto en su corazón. Él no lo sabía. Su base lógica se quejó pero su corazón se negó a escuchar. Él confió en él y por eso hizo que se convirtiera en su testigo. «Me gustas un poco más de lo que solías ser. Muy bien chico, cuenta con mi intromisión en el futuro jejejeje. Por algo solías llamarme la persona más molesta que has conocido, jejeje. Muy bien chico, seré tu testigo», pensó la criatura mientras el abismo se desmoronaba. «Así que así es como realmente me siento, ¿eh?», pensó para sí mismo, recordando todas las palabras que usó. No estaba seguro de sus verdaderos sentimientos hasta ahora, por lo que expresarlos fue una experiencia provechosa para él. Podía escuchar el grito distante de una chica con la que estaba muy familiarizado. «La puse triste», pudo decir por el tono angustiado que ella emitió. El mundo a su alrededor comenzó a colapsar. «Oye, ¿qué está pasando?». La voz incorpórea no respondió, en cambio, fue tratado con su soledad una vez más. Se hizo un ovillo y metió la cara entre sus muslos. Naruto se desenroscó violentamente, su cabeza buscando en el vacío la voz. Naruto se encontró en el suelo con una suave sensación alrededor de su cabeza. Una caja yacía a unos metros de él. «Diosa, shhhh», ella lo abrazó con fuerza. Ambos no dijeron nada, permitiéndole a Naruto un momento para saborear la calidez que deseaba desesperadamente. Una lágrima solitaria se deslizó por su ojo después de que parpadeó. Se llevó la mano a la barbilla y la tocó y sintió la humedad. «¿Estoy llorando? Oh, la diosa está triste por mí», repitió mientras movía sus brazos alrededor de ella y le correspondía el abrazo y susurró. «Lo siento. Está bien. Está bien», acarició suavemente su cabello. «Por favor, no te lastimes más», suplicó, apretándolo con fuerza como si su vida dependiera de ello. «Lo siento», se disculpó una vez más mientras sus ojos viajaban al libro. «Diosa, quiero ser fuerte», su voz seca resonó por la habitación. Los dos se quedaron en silencio mientras Estia apretaba su abrazo sobre él. «No te estás dando suficiente tiempo», respondió ella. «No puedo dar algo que no tengo. Cada día es como una cuenta regresiva, acercándonos poco a poco al día en que ni siquiera podremos defendernos». Si tan solo pudiera, Naruto fue interrumpido por Estia que retrocedió su mano antes de darle una bofetada abrasadora en la mejilla. No lo sintió porque su rostro estaba protegido por su máscara pero su corazón saltó.
Basta, ordenó ella. Solo detente, por favor no seas así. No quiero que vayas por este camino. Sé que derrotarás al dragón incluso si estás solo, pero no vale la pena perderte. No lo hago. No me gusta verte así. Ella gritó antes de levantar su mano para dar otra bofetada. Y otro. Y otro. Y otro. Naruto no se resistió, simplemente lo tomó. Lo siento, murmuró cuando ella se detuvo. No tenía la voluntad de defenderse, sino que se sentía como una cáscara. Incluso si lo hiciera, nunca levantaría la mano contra la persona que consideraba su madre. Ni siquiera lo pensaría, ni siquiera por accidente. Estia lo miró con ojos tristes antes de suspirar y moverse para abrazarlo nuevamente. Está bien. Está bien, respetando tus deseos, te permitiré entrar en la mazmorra por la noche siempre y cuando me lo prometas. No. Lo lleves demasiado lejos. Como nuevo, pero eso no significa que puedas andar rompiéndolo. Protégete y valórate. Hablaré con tu asesor más tarde, pero no lo lleves demasiado lejos. Por favor, no quiero perderte. Gracias Y. Lo siento, se disculpó una vez más antes de abrazarla. Bien. Ponte al frente, necesitamos averiguar la naturaleza de la magia que has obtenido. Entendido, cumplió con su orden y se quitó la parte superior antes de acostarse en el suelo. Conseguiré un poco de papel. Toma un refrigerio, le tiró una golosina en la mano y se retiró a la iglesia. Naruto nivel 1. Fuerza. H121, H128 defensa. I20, I30 destreza. H140, H145 agilidad. H143, H147 magia. I0 magia, tempestad cenital, habilidades, omitir sabio pensar que dos habilidades se manifestarían junto con la magia, se quejó Estia mientras miraba su espalda. Había un tercero del que no dio idea, pero los otros dos estaban cerca en términos de cuán impresionantes tenían potencial para ser. ¿Qué diablos? Fin. Bueno gente, está aquí el video, espero que le haya gustado. Por favor suscríbete al canal, comparte para que más gente pueda disfrutar de esta teoría y los vemos en el próximo video.